Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la función renal, la evaluación renal. Vamos a aprender las funciones del riñón, cómo lo logro medir la evaluación renal, con qué analitos lo vamos a medir. Vamos a hablar un poquito de insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. Así que es un teórico bastante largo, así que apróntense un mate, un jugo o lo que sea y vamos a arrancar. Esta es la bibliografía que, como siempre, utilizamos para la presentación de las clases. Y bueno, como siempre les digo, cuando uno desarrolla un tema, tenemos que saber algo sobre ese tema, qué es, dónde está, para qué me sirve y qué interferentes tiene. En este caso, la pregunta que surge cuando vamos a analizar la evaluación renal y los métodos que vamos a ver, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hacen los riñones? Acá yo les traigo una foto de una gasometría donde a través de ella podemos ver un montón de analitos que son regulados nada más ni nada menos que los riñones, por los riñones. Entonces, ¿qué le hacen los riñones? Primero que nada, tienen un papel muy importante en el desarrollo de la osmolaridad y el volumen de los líquidos. Por ejemplo, acá ustedes ven en una gasometría que la gasometría me da el valor de la osmolaridad. Juega también un papel importante en el equilibrio de todos los electrolitos. Ustedes ven acá que hoy por suerte todos los equipos automatizados que procesan gasometría son multiparamétricos, entonces una de las tantas cosas que me informa son el valor de estos iones. Entonces, el riñón juega un papel en el equilibrio de estos iones y lo puedo ver en la gasometría. Vamos a aprender hoy que hay unas células que me sirven a mí y al medio interno para eliminar hidrogeniones o bicarbonato, dependiendo de cómo esté el medio interno. Y también ustedes ven que son dos analitos que son muy importantes a la hora de la evaluación del equilibrio ácido-base, que también me lo informa la gasometría. Vamos a ver, no tanto en este teórico, pero ya se los nombro, que el riñón sintetiza una hormona que es la eritropoyetina, que tiene un impacto directo en la cantidad de hemoglobina, porque me aumenta la cantidad de glóbulos rojos y el contenido de hemoglobina yo también lo puedo medir a través de una gasometría. Después también hay equipos que justo no tengo foto de ello, pero miden también lo que es la creatininemia, que lo podemos ver también en la gasometría. Otras funciones que tienen los riñones, un montón más, acá traigo algunas de ellas, pero todo lo que tiene que ver con depuración y excreción de sustancias, las que ustedes quieran, de crea, de urea, de benzodiazepina, de marihuana, de cocaína, fármacos. Así que, ¿qué hacen los riñones? Bueno, un montón de cosas, por eso es que es tan importante su evaluación. Como siempre también, cuando nos enfrentamos a un órgano, tenemos que saber algo del órgano. Acá les traigo, normalmente nacemos con dos riñones, hay personas que nacen con un riñón solo, son monorrenos, y también hay personas que nacen con un riñón en herradura que se llama, que después si quieren busquen una foto porque es bastante interesante. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Tenemos una corteza y tenemos una médula, y ustedes ven que tenemos algo rayado acá, que se conoce como pirámide. Estas pirámides, si uno hace un zoom de estas pirámides, son todos los túbulos colectores, colectores y de las diferentes partes de la nefrona que están como paralelos entre sí. Entonces le da como este estilo rayado en lo que es la médula, que esto principalmente lo rayado se llama pirámide. ¿Qué más tenemos? Tenemos una línea, que ustedes lo ven acá, la línea verde, que es el límite córtico-medular, que muchas veces es informado en las ecografías como una buena diferenciación córtico-medular. Eso nos habla de que si tengo una buena diferenciación córtico-medular, no pensamos en una enfermedad renal crónica, porque bueno, si yo puedo decir esto es corteza y esto es médula, vamos a ver que en la corteza están principalmente todas las cápsulas de Bowman. Entonces, si yo tengo una buena diferenciación córtico-medular, puedo presuponer que tengo estas dos zonas de un tamaño bastante importante. Por ende, la enfermedad renal crónica no la estaríamos pensando. Después ustedes ven que todas estas pirámides terminan desembocando en lo que son diferentes cálices. Acá tenemos un cálice menor, acá hay otro, que juntos forman un cálice mayor y todos terminan desembocando en lo que es el principio del uréter que va a terminar en lo que es la vejiga. Esto es un poquito cuando uno trata de abrir un riñón y ver qué es lo que tiene adentro. ¿Qué sucede? Vamos a ir paso por paso en esta clase, intentando ir reconociendo las diferentes partes de la nefrona y intentando entender las funciones de las diferentes partes de la nefrona. Entonces, como nefrona, tenemos que saber qué es la unidad anatómica y funcional, que la nefrona no es una célula, esto no es una célula, lo que sí tenemos es muchísimas células. Por la parte más interna de los túbulos, que las células que están en esta parte del túbulo contorneo proximal son distintas
a, por ejemplo, las células que están en el asa de Henle ascendente y son muy diferentes a las que están en el conducto colector. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque tienen funciones diferentes. ¿Ah? Entonces, el riñón es un órgano que de verdad que recibe un aporte importante del gasto cardíaco, o sea, un 25% del gasto cardíaco va destinado al riñón. Y lo que sucede acá es que todo lo que es la sangre, la sangre arterializada, que trae oxígeno, va a entrar por una arteria que es la arteria aferente. ¿Y qué es lo que sucede? Entra por la arteria aferente, se da todo lo que es ovillo capilar y termina saliendo lo que es una arteria eferente. ¿Tá? Ustedes ven que a través de la arteria eferente surgen todos estos ovillos, perdón, todas estas capilares peritubulares que justamente van a nutrir a todo el resto de las células que están en el túbulo. Entonces, uno puede pensar que si yo tengo una vasoconstricción en este nivel a través de la arteria eferente, todo lo que está para acá termina en hipoxia, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar hoy que hay muchas enfermedades que hacen que acá se dé una vasoconstricción y el resto de la nefrona sufra, muriendo en definitivamente la unidad anatómica y funcional y quedándome sin nefronas. Por supuesto de que al lado de todos los capilares peritubulares también hay una vena que justamente es la que lleva y devuelve todos los productos de desecho. Vamos a hacer énfasis ahora en la próxima diapositiva, pero ya les doy un adelanto, de que vamos a arrancar a estudiar la cápsula de Bowman, que es esta estructura acá, como en forma de C, que es la que dentro de esta estructura tenemos el ovillo capilar y tenemos esto de color rosadito que se llama mesangio, que ahora lo vamos a ver bien. Y acá lo que les quiero mostrar con diferentes colores, ustedes ven un color azul y un color celestito, son diferentes elementos fundamentales de la barrera de filtración, entre ellos glucoproteínas y entre ellos podocitos. Tranqui, que esto lo vemos ahora en la próxima diapo. Después también a tener en cuenta que todo el ovillo capilar tiene diferentes poros para justamente facilitar que todos los analitos puedan filtrarse. Después justamente vamos a aprender que todo lo que se filtra no termina excretándose, porque hay un proceso de reabsorción importante, o sea, gran parte de esa reabsorción en el túbulo contorneado proximal, que hace que no se excrete y lo que a mí me interese quede en definitiva en el medio interno. Acá es simplemente nada, contarles que la nefrona, además de la cápsula de Bowman, tenemos como sectores donde tenemos túbulos, tenemos el túbulo contorneado proximal, esto ahora lo vamos a profundizar, pero estos son títulos. Tenemos un asa de Henle, que tenemos un asa de Henle fina, que se continúa con el asa de Henle ascendente fina y con la porción de asa ascendente gruesa, y después tenemos el túbulo distal que termina uniéndose a través de estas uniones, formando lo que es el túbulo colector. Acá esto que ustedes ven vendría a ser la terminación de otros túbulos distales, donde varias nefronas terminan confluyendo en un mismo túbulo colector. Bien, entonces vamos a arrancar a hablar un poquito de la nefrona y empezar a desarmarla parte por parte, y vamos a arrancar por la cápsula de Bowman, que es el inicio. Ustedes ven acá esta, esta forma de C, que es justamente la cápsula de Bowman, y dentro de la cápsula de Bowman tenemos el ovillo capilar, acá tenemos la arteria que entra, es la aferente de adentro, y la eferente de exit que va saliendo, ¿tá? Así como me la aprendí, parece medio tonto, pero bueno, mientras la mnemotecnia nos sirva para aprender todo bien. Entonces, dijimos que estos capilares estaban todos fenestrados, y acá yo les traigo con diferentes flechas, cómo es que está qué es lo que tiene el capilar para que justamente filtre lo que se tenga que filtrar y no cualquier cosa. Primero que nada vamos a encontrar una gran cantidad de glucoproteínas que tienen carga negativa, entonces ustedes ya pueden presuponer que todas las moléculas con carga negativa van a repeler y no se van a filtrar. Después tenemos otra barrera de podocitos, esto tranqui que tengo un zoom más lindo en la próxima diapo. Tenemos una barrera de podocitos que ayuda a la barrera de filtración y está marcado acá el mesangio, que es este color rosado que se mete entre todos los capilares, entre el ovillo, que es muy importante que esté porque le da como estructura, es como una gelatina que le mantiene la estructura de todos estos capilares, y también en él, en lo que es el mesangio, conviven macrófagos, diferentes células del sistema inmune que intentan como, son barrenderos de la zona, cualquier cosa que ande por acá y no sirva, la terminan fagocitando y se encargan también del mantenimiento de lo que es esta barrera de filtración. Una pregunta que nos pueden hacer, y me parece que es bastante acertada, es que nos hagan enumerar
cuáles son los elementos de la barrera de filtración. Entonces yo acá intento como cortarles un capilar y hacer un zoom. Entonces, de la luz hacia afuera vamos a encontrar que tenemos, primero que nada, de la luz hacia afuera, todas las proteínas, las glucoproteínas que les dije que tenían carga negativa. Por debajo vamos a tener las células endoteliales que están apoyadas en una membrana basal y por fuera todos los podocitos. Que me olvidé de mencionarles, voy a ir para atrás porque si no esto no tiene sentido. Los podocitos son estas células, estas estructuras que ustedes ven que están como abrazando el capilar, ¿no? Que a su vez el podocito tiene ramificaciones primarias y las primarias a su vez tienen ramificaciones secundarias. Es como de alguna manera sí que está abrazando el capilar para formar esta barrera de filtración. Ahora sí, esto es lo que veníamos conversando. Y acá hay algo muy interesante porque el riñón filtra por carga, por radio y por peso. Vamos a verlo acá. Vamos a imaginarnos, primero que nada, dijimos que estas glicoproteínas tenían carga negativa. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos dos moléculas, una molécula positiva y una molécula negativa, ambas con el mismo radio, de 30 Armstrong, que es la unidad que se utiliza cuando estamos hablando de valores muy, muy bajitos de radio. Entonces, ustedes ven que para una molécula positiva de 30 Armstrong se filtra por el riñón, se filtra hasta un 80%, ¿tá? Y eso tiene sentido porque justamente dijimos que las glucoproteínas estas que están en verde acá tienen carga negativa. Por el contrario, la misma molécula de 30 Armstrong pero negativa, ustedes se dan cuenta que prácticamente ni se filtra. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros aprendemos que cuando hay un daño renal no podemos tener albúmina en lo que es la orina. Y esto tiene dos fundamentos importantes. Primero que nada, porque la albúmina tiene un radio de 35,5, es decir, me caería por acá. Y a su vez, la albúmina es negativa, o sea, de ninguna manera podría filtrarse. Entonces es como nuestro caballito de batalla que si lo encontramos en orina, ya podemos presuponer que algo con la barrera de filtración está pasando. Entonces, esto está interesante, esta gráfica, para ver cómo la carga del radio y el peso pueden de alguna manera jugar un papel importante en la filtración. Acá les traigo datos. Por ejemplo, todo lo que mida menos de 20 Armstrong se filtra. Por ejemplo, todos los iones, el agua, la glucosa, todos estos analitos tienen un radio menor de 20 Armstrong. Lo que es la albúmina mide 35, que ya la analizamos, y ustedes imagínense la IgM. Ya con un radio de 46 Armstrong prácticamente no se filtra ningún tipo de molécula, ya sea positiva, negativa o neutra. Entonces, menos que menos se va a filtrar una molécula que estaría por acá, más o menos, con 100 Armstrong. ¿Tá? Esto es un poquito para tratar de entender esto y que no quede solamente como una perolata e ítems a aprenderse de memoria, sino con estas gráficas uno lo puede comprender mejor. Bien. Vamos a hablar del túbulo contorneado proximal en esta presentación ahora y la próxima diapositiva vamos a ver diferentes canales. Después de la cápsula de Bowman, que tiene que es esta porción acá, que ya hablamos del ovillo capilar y demás, se filtran cosas, analitos. Y todo lo que se filtra, yo quizás no lo quiero excretar. Entonces el organismo se ideó diferentes partes de la nefrona que cumplen diferentes funciones. Vamos a arrancar con el túbulo contorneado proximal, que ustedes verán que es la parte que le sigue a la cápsula de Bowman. Y acá tiene funciones. Principalmente el 90% de la función del túbulo contorneado proximal es la reabsorción. ¿La reabsorción de qué? De absolutamente todo lo que se les ocurra. Acá les traigo algunas de ellas: glucosa, sodio, agua, me faltó el cloro, aminoácidos, proteínas. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Ah? Y esto es interesante porque uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo lo hace esto? Bueno, cuando uno estudia las células, se da cuenta que tiene estas microvellosidades acá, que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. Entonces, todo lo que pasa por acá, cuando yo desarrollo estas microvellosidades, es como que tengo más chance que los analitos tomen contacto conmigo, si yo fuera la célula, claramente. Y a su vez también vemos muchas mitocondrias, y esto es interesante, porque si yo tengo mitocondrias, significa que la célula genera muchísimo ATP. Y en estas células es importante generar ATP porque tengo bombas que mantener, porque acá en la parte más apical hay diferentes bombas que hacen que salgan iones e ingresen iones. Y eso muchas veces es para favorecer la reabsorción de algún analito en particular. Y para el mantenimiento de las bombas, yo necesito mitocondrias para que me generen ATP. ¿Ah? Entonces, vamos paso a paso. ¿Cómo es que de la luz tubular, de todo lo que se filtró, estaríamos acá? Estaríamos en esta zona acá arriba, iniciando el túbulo contorneado proximal. Vamos a ver cómo todo lo que se filtró pasa a través de la célula o entre la célula, y esto ya les adelanto que es algo paracelular.
todo lo que pasa a través de la célula es transcelular. Y de este otro lado tenemos los capilares peritubulares, que sería nuestro medio interno. ¿Tá? Entonces, todo lo que les voy a ir comentando está escrito acá, así que atentos a las animaciones. ¿Qué sucede? Mirando hacia la luz tubular se encuentra, en el túbulo contorneado proximal, este transportador, que ustedes ven que intercambia sodio por un hidrogenión. El hidrogenión, ¿dónde es que está? En lo que es dentro de la célula. También bajando con el sodio se filtra bicarbonato, ¿tá? Se filtran un montón de cosas, pero acá vamos a hacer zoom en estos dos analitos. Entonces, ¿qué pasa? Sucede esto, donde ya automáticamente por este transporte, que vendría a ser un contratransporte, porque uno entra, el sodio, y el otro sale, por este contratransporte con el hidrogenión, se mete el sodio. Así reabsorbe sodio el riñón, por un contratransporte con hidrógeno. Este hidrógeno, acá, cuando ve bajando al bicarbonato, lo que se genera, que esto lo vamos a ver cuando veamos gasometrías, se genera una reacción favorecida por la anidrasa carbónica, en definitiva, en el final de esta reacción, y en fin de cuentas se termina formando CO2 y agua. Acá tenemos un CO3, le sacamos un oxígeno, nos queda CO2, y el oxígeno que se lo sacamos lo pasamos para acá y nos queda H2O. H2O. Entonces, este dióxido de carbono que se formó acá difunde hacia el interior de la célula y se encuentra con otra molécula de agua. Es decir, en este momento la célula puede llevar esta misma reacción desde acá abajo hacia arriba. Entonces es lo que hace. Suceden cosas adentro de la célula y lo que termina formando a través de la anidrasa carbónica es bicarbonato. Entonces ustedes ven cómo con un mismo movimiento de alguna manera termino reabsorbiendo dos cosas. Recupero el bicarbonato que se perdió a través de este proceso que ustedes ven acá y favorezco que se reabsorba el sodio por el contratransporte con hidrógeno. Esto es una de las tantas cosas que pasan en este túbulo contorneado proximal. Después, ¿qué sucede? Tenemos varios analitos, como son la glucosa, como es el fósforo, como es los aminoácidos, el lactato, que entran en un cotransporte con el sodio, es decir, que van de la mano juntos. Lo mismo que le pasa a la glucosa, le pasa al fósforo, le pasa al lactato y le pasa a los aminoácidos. Entran como cotransporte. Algo interesante que sucede es que si yo tengo más analitos de este lado, por supuesto que la osmolaridad de acá va a ser mayor y la osmolaridad de este lado va a ser menor. Y el agua ya hemos aprendido que se mueve para poder equiparar osmolaridades. Entonces lo que hace es reabsorberse de manera paracelular, gracias a esta diferencia de osmolaridad que hay entre los capilares peritubulares y la luz tubular. Más al final del túbulo contorneado proximal, empieza a reabsorberse cloro. Ustedes ven acá que tengo en esta parte de la membrana otros contratransportes. Este acá es exactamente el mismo que acá arriba. Pero aparece uno donde va a meter un cloro y va a sacar una molécula negativa, un anión. Pero atentos a lo que pasa. Le voy a pasar dos veces el videito para poder verlo mejor. Ingresan el sodio y el cloro y van hacia los capilares peritubulares, pero el hidrogenión y este anión que salen tienen la capacidad de volver para después volver a salir y después volver a entrar y volver a salir, y que esto sea un ciclo y constantemente esté reabsorbiendo sodio y cloro. Es fantástico este mecanismo. La consecuencia de esto es que yo de este lado vengo siempre reabsorbiendo sodio, 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 entra sodio, 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 viene acá, entra sodio, sodio, sodio. Lo que sucede acá es que de alguna manera el cloro queda como con una concentración mayor en lo que es la luz tubular y del lado peritubular con una concentración menor, y sabemos que los iones se mueven de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, por vía paracelular, el cloro se reabsorbe. ¿Qué sucede? Si yo saco cargas negativas de acá y las cargas negativas las pongo acá, como es el cloro, de este lado me queda positivo, por un tema de cargas opuestas, ¿no? Si tengo mucho negativo acá, se acercan cargas positivas de este lado. Lo interesante de esto, que esto al quedar positivo acá, el sodio, que es positivo, repele toda la positividad que hay en la luz tubular y termina reabsorbiéndose vía paracelular. Entonces, pensé que venía el enzuma, pero no, me olvidaba de las proteínas. Otra de las cosas que reabsorbe
las células del riñón son las proteínas. ¿Qué sucede? Todas las proteínas que se van filtrando, si yo no las reabsorbo, estaría perdiendo una cantidad de 7,2 gramos día, es un montón. Para que esto no suceda, la proteína se acerca a lo que es la parte más apical, que está mirando hacia la luz tubular, y por endocitosis viaja al citoplasma, se corta en el citoplasma y de alguna manera es más fácil trasladable para los capilares peritubulares. De esta manera es que la proteína pasa, se me fue la diapo, pasa de una manera íntegra, ¿tá? Se reabsorbe completamente a través de la endocitosis, se corta, se degrada por enzimas y terminan en los capilares peritubulares reabsorbiéndose como aminoácidos. También, así como se reabsorben un montón de cosas, nosotros tenemos un montón de fármacos que, bueno, podemos llegar a tomar o productos de desecho, que vamos a hablar de la creatinina ahora. Y todas estas cuestiones a mí no me interesan porque no me sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? La fleta para afuera. Entonces, hacia la luz tubular se empiezan a eliminar todos estos productos que no nos interesan. Acá yo les dejo, por ejemplo, algunos componentes endógenos que, que el cuerpo genera y empieza a eliminar junto con fármacos, para que lo lean, nada más. Este es el resumen que me quería adelantar a dárselos. Tenemos que el sodio, el 67% se reabsorbe, 2 tercios por los canales y 1 tercio paracelular. Es lo que vimos acá abajo junto con el cloro. El bicarbonato lo hace por la acción de la anhidrasa carbónica. El cloro entra por vía de canales y vía paracelular al final del túbulo contorneado. El agua entra por acuaporinas porque se acuerdan que hablamos de la osmolaridad, tratando de equiparar osmolaridades entre la luz tubular y los capilares peritubulares. Y la creatinina en realidad es un producto de excreción que se secreta, que viene por los capilares y se secreta hacia la luz del túbulo para poder ser eliminado. Eso es túbulo contorneado proximal. Cuando nosotros continuamos nuestro camino, nos encontramos con la porción del asa de Henle, que la podemos dividir en tres. Una porción fina descendente, una porción fina ascendente y una porción gruesa ascendente. Y pasan cosas distintas acá y para un verdadero falso se presta de manera preciosa. ¿Qué sucede? Todo lo que desciende es permeable al agua. Todo lo que asciende es impermeable al agua. Vamos a profundizar en breves diapositivas un canal muy interesante que me ayuda a reabsorber iones. Vieron que no solo el túbulo contorneado proximal reabsorbe iones. Acá estamos aprendiendo que este canal que se llama NKCC2, esto es por sodio, potasio y cloro, este canal me ayuda a seguir reabsorbiendo los diferentes iones que no se pudieron reabsorber acá y siguen su camino y se enfrentan acá. Entonces, yo esto me lo aprendo de esta manera. Tenemos acá diferentes elementos, acá tenemos las diferentes referencias, donde yo me aprendo que el agua, estos son mnemoteñas mías, capaz que muy tontas, pero a mí me sirvieron. Todo lo que baja, como baja con mucha velocidad, y esto es permeable al agua es como que ¡pum! Se va. Es como que hago de cuenta que viene con mucha fuerza el agua y no puedo frenarla, entonces se va. Es como que derrapa y se va, porque es permeable al agua. ¿Qué es lo que sucede? Acá lo que hay es como una concentración de todos los analitos, o sea, parece que la concentración hubiese aumentado, que de hecho sí aumenta, pero porque perdí agua, no porque los analitos aumentaron. Entonces, acá en esta porción vamos a encontrar que de manera pasiva el sodio y el cloro comienzan a reabsorberse de manera pasiva. Vieron que hay algunos que se reabsorben y otros que siguen de largo. Esto lo tengo escrito por acá en algún lado, que ustedes después lo chequean, pero acá. Acá de manera pasiva la reabsorción de cloruro de sodio. En la asa de Henle descendente, perdón, ascendente delgada, pasivo. Sería esta parte acá. Y después se van a enfrentar a lo que es este canal. Entonces, todo el agua, todo el potasio que no se pudo reabsorber más en la parte más proximal, siguen su camino y en algún momento, en alguna parte, se van a reabsorber. Entonces, atentos acá. Acá intento dibujarles una célula que tiene dos puertas. Una puerta es el canal NKCC2 y la otra puerta verde fosforescente es un canal ROMC, que se llama. Como tiene la K al final, ya ustedes podrán presuponer que tiene algo que ver con el potasio. Dijimos, este canal NKCC2 mete hacia el citoplasma sodio, potasio y cloro. Pero el ROMK me saca potasio, o sea, todo el potasio que entra por acá,
el ronca lo escupe para afuera. Y ahora vamos a entender por qué. Primero quiero que vean la animación. Ahí viene, entra el sodio, entra el cloro, divino. También entra potasio, pero el ronca lo saca. Hace este movimiento el potasio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la célula hace esto? Bueno, la célula favorece la entrada de potasio, hay algunos que se van hacia el medio interno, pero los que vuelven hacia la luz tubular hacen que la luz tubular se vuelva positiva. ¿Por qué? Porque el potasio es positivo y todos los cloros que venían para acá están acá adentro. Entonces, esto es interesante porque todos los iones que vienen atrás, que son positivos, al encontrarse con esta luz positiva, se terminan reabsorbiendo por vía paracelular. Esta es la función del ROMC, sacar todo el potasio que hay acá para generar este gradiente transtubular, si se quiere, túbulo positivo con respecto al capilar peritubular para favorecer la entrada de estos iones de manera paracelular. La verdad que es fantástico. Yo cada vez que leo esto y lo cuento y doy estas clases, no dejo de asombrarme cómo existen estos mecanismos. Todo lo que no se pudo reabsorber acá sigue su camino y acá viene algo interesante, vamos a llegar al túbulo contorneado distal, y acá es algo bastante interesante. En esta parte acá, nosotros habíamos comentado que al reabsorber agua, todos los analitos acá es como que la concentración aumentaba un montón, la concentración de los analitos aumenta un montón. Cuando vamos pasando por este segmento, la cantidad de agua que hay acá, vieron que es impermeable toda esta zona. Pero lo que yo empiezo a sacar hacia el medio interno son analitos, son osmolitos, ¿tá? Son iones. Entonces, es como que de alguna manera estoy reduciendo la osmolaridad que hay acá del agua. Y la osmolaridad que hay acá del agua muchas veces llega a valores más bajos que incluso la osmolaridad plasmática. Es por eso que cuando llega acá, a lo que es el túbulo contorneado distal, se le dice que llega porque diluida, porque pasó por un segmento dilutor que se llama. Es decir, lo único que hizo fue a toda el agua que había acá, todos los analitos pasaron para dentro de la célula y llegó como agua más diluida. Es por eso que la rama ascendente gruesa, como dice acá, produce un líquido que está diluido respecto al plasma. Es por eso que a esta parte se le llama segmento dilutor. Todo lo que no se pudo reabsorber acá, sigue hacia el túbulo contorneado distal, donde el túbulo contorneado distal tiene, primero que nada, una célula acá que lo que va a hacer es meter hacia el medio interno cloro y sodio. También mete calcio para adentro. ¿Tá? Y a mí me interesa hablar del túbulo colector, que es la parte como terminal de varias nefronas. Vieron que acá dijimos que terminaban varios túbulos distales. ¿Y qué sucede? Tiene dos células importantes que también se prestan para un verdadero falso, porque tienen funciones distintas. Esta célula celeste que ustedes ven acá, está todo con colorcito para que quede más lindo y no nos confundamos. Estas células celestes acá se llaman células principales. Y vieron que tienen dos puertas. Una puerta roja que se llama ENAX, que en el medio tiene Na de sodio, así que ustedes ya van a presuponer que algo con el sodio pasa. Y tienen esta puertita rosada que son canales de acuoporina, es decir, favorecen la entrada de agua hacia las células y hacia el medio interno. Por otro lado, tenemos acá las células intercaladas que tienen dos funciones principales, o mejor dicho, tres. Una de ellas reabsorben potasio. No les dije, pero las células principales reabsorben sodio por el ENAX, reabsorben agua por el de acuoporina y secretan potasio. El potasio que secretan las células principales son reabsorbidos después por las células intercaladas. Ustedes me dirán qué sentido tiene sacar un potasio acá y volverlo a reintroducir acá. Bueno, ustedes no se olviden que yo muchas veces para mover canales de otros iones necesito sacrificar, por ejemplo, el potasio. Pero no quiere decir que por más que yo saque un potasio hacia la luz tubular lo quiera excretar. Entonces, el cuerpo lo tiene bien medido, entonces saco el potasio porque lo necesito para mover otras estructuras, pero lo recupero a través de las células intercaladas. Estas células intercaladas que damos en ella tienen la función de sacar hidrógeno o bicarbonato hacia la luz tubular dependiendo de cómo esté el medio interno. Si en mi medio interno estoy cursando una acidosis, las células intercaladas van a sacar hacia la luz más que nada hidrogeniones. Si en mi medio interno hay una alcalosis, las células intercaladas van a sacar más que nada bicarbonato. Es por eso que una de las cosas que vimos en la primera diapo era cómo tenía un impacto en lo que es el metabolismo ácido-base. Entonces, vamos a seguir con esto.
Viene el agua y el potasio y un montón de cosas que no llegaron a reabsorberse. ¿Qué sucede? Viene bajando todo esto y el sodio se mete para adentro por el canal ENaC, por este canal rojito acá. El sodio, como es positivo y entra de una manera importante, cargas positivas de un lado hacen que la luz termine siendo negativa con respecto a lo peritubular. Entonces lo que sucede es que el cloro es repelido y el cloro termina ingresando hacia el medio interno por un tema de oposición de carga, si se quiere. El agua, ustedes ven que entra a través de los canales de acuoporina y acá estaríamos contando la función que les comenté del ENaC y las acuoporinas. Tiene también el potasio que dijimos que secretaba potasio. Estas células intercaladas, dependiendo de cómo esté el medio interno, se van a encargar de excretar tanto hidrogeniones como bicarbonato. Y el potasio que viene bajando puede reabsorberse por las células intercaladas o este potasio que fue secretado por la célula principal puede volver al medio interno gracias a las células intercaladas. Entonces, hay algo interesante para ver acá, porque hay dos hormonas que actúan a nivel del túbulo principalmente colector, que arrancaría más o menos de acá para abajo, ¿no? Todo esto sería túbulo colector. Que estas dos hormonas las vamos a ver principalmente en otro teórico, cuando veamos metabolismo del agua y demás, pero me parece interesante mencionarlas ahora. Cuando yo tengo mucha hormona antidiurética, antidiuresis, no me deja hacer pichí, ¿tá? O sea, si no me deja hacer pichí es porque yo de alguna manera estoy metiendo agua hacia el medio interno. ¿Tá? Por eso no hago tanto pichí. Cuando ustedes salen al baile el sábado de noche y toman mucho alcohol, esta hormona se inhibe. ¿Y qué pasa? Van muchísimo al baño, porque no tengo la hormona antidiurética. ¿Tá? El alcohol inhibe esta hormona. Pero cuando no estamos tomando nada, el cuerpo sintetiza la ADH a demanda. Entonces, cuando yo tengo la hormona antidiurética en concentraciones normales o elevadas, lo que sucede es que favorece, si es antidiuresis, recupero agua. ¿Cómo recupero agua? Coloco más canales de acuoporina. Entonces, una de las funciones de la antidiurética es colocar más canales de acuoporina en esta parte para que toda el agua que venga se pueda reabsorber. Entonces, viene el agua y se reabsorbe. Y después tenemos la aldosterona. Antes que esto, decirles también que la ADH me aumenta la permeabilidad de la urea. Toda la urea que llegó hasta acá, en presencia de ADH, favorece que la urea entre. No le hemos tocado a la urea todavía porque la vamos a ver más adelante en esta presentación. Y después tenemos la aldosterona, que vamos a aprender que existe un sistema renina, angiotensina, aldosterona, que la aldosterona tiene mucha afinidad por reabsorber sodio. Y dijimos que en esta parte del colector hay un receptor que le encanta el sodio, que es los canales ENaCs. Entonces, la aldosterona, ustedes podrán presuponer ya que lo que hace es colocarme, paso de un canal ENaC a, por ejemplo, 4 canales ENaCs. Y esto favorece la entrada de sodio. Me queda todo negativo y favorece la entrada de cloro. Lo bueno es que cuando uno reabsorbe sodio, atrás del sodio también va el agua. Entonces, estas dos hormonas, la ADH y la aldosterona, en definitiva tienen impacto directo en el metabolismo del agua y el metabolismo del sodio. Que esto, insisto, lo vamos a ver en otro teórico, ¿tá? Pero en el túbulo colector, estas dos hormonas las tenemos que nombrar sí o sí. Bien. Esto sigue sacando potasio y a ver si me falta algo más. No, no me falta nada más. Esto en realidad son tablas que saqué de los libros para que ustedes vean de todo el sodio que se filtra, cuánto es que se reabsorbe en los diferentes segmentos de la nefrona y todo lo que se filtra de agua, todo lo que se reabsorbe en los diferentes segmentos de la nefrona. Si ustedes ven acá, la aldosterona es una hormona que regula, ¿tá? Lo que es el sodio en el conducto colector, lo que les estaba mostrando hace la presentación anterior. Entonces acá les dejo un crucigramita, no lo vamos a resolver ahora, pero voy a dejar así, ustedes pongan pausa y nada, háganlo solos, después se fijan. Bien. Vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo que se pone en marcha cuando, por ejemplo, hay una hipovolemia o hay que reabsorber sodio por alguna otra manera. ¿Tá? Entonces, el ejemplo es, vamos a imaginarnos que tenemos una deshidratación o tenemos una hipovolemia dada por una hemorragia, no sé. La cuestión es que a la arteriola aferente por algún motivo le llega
menos líquido, y acá tenemos un sensor de presión. Entonces, lógicamente, las células que están acá sensando la presión se dan cuenta de que si acá no llega líquido, yo no puedo filtrar. Y si yo no puedo filtrar, me quedan sustancias tóxicas del lado de adentro. Y no se olviden que después de la arteriola eferente vienen todos los capilares peritubulares. Es decir, que si no me viene sangre por acá y acá yo tengo que seguir nutriendo. No quiero que todo esto esté en hipoxia. Entonces, una de las cosas que hace es poner en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sensor de presión, hay diferentes células que lo que empiezan a hacer es generar renina. La renina va por la sangre y se va a cruzar con una proteína que está inactiva, que es sintetizada por el hígado, que es el angiotensinógeno. Cuando la renina ve al angiotensinógeno, lo corta en angiotensina 1, que va a ir al pulmón para convertirse en angiotensina 2. Entonces, lo que sucede acá son dos cosas. Esta angiotensina va a ir al riñón. La angiotensina 2 lo que genera es acá una vasoconstricción, porque a esto hay que imaginarse como una manguera, ¿no? Si acá viene la manguera y yo hago una vasoconstricción acá, de alguna manera estoy favoreciendo la filtración de sustancias, las que me interesan, que después las voy a reabsorber, pero también las tóxicas, las que quiero excretar. Entonces, la angiotensina 2 hace la vasoconstricción acá. Pero también en la glándula suprarrenal, que después vamos a estudiar cuando veamos médula suprarrenal y corteza suprarrenal, la angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal para generar aldosterona. Y ya dijimos que la aldosterona tiene afinidad por el sodio y va a hacer que se expresen más canales ENAX en el túbulo colector. ¿Con el fin de qué? De reabsorber más sodio, por ende, más agua y hacer que la presión en la arteriola aferente vuelva a la normalidad y este mecanismo se levante, digamos, y deje de funcionar. Porque, ¿qué sucede? Si esto está de manera crónica, actuando, puede tener consecuencias importantes, porque ya les digo, todo esto acá necesita nutrirse a través de los capilares, ¿verdad? Y si yo tengo una vasoconstricción acá fija, todas estas células que están recubriendo el túbulo, no tienen cómo nutrirse y empiezan a morir. Entonces, estos mecanismos en agudo sirven, pero ya en crónico terminan siendo contraproducentes. Otra cosa que pasa, aumenta el tono simpático para que también comience a sintetizarse renina y hay un juego también de vasoconstricción que favorece la filtración. Pero otra cosa que les quiero mostrar, cómo se regula el sodio y la caída de la volemia y demás, es que nosotros tenemos una zona acá que se llama mácula densa, que cuando yo tengo una hemorragia o una caída del gasto por algo, el flujo sanguíneo renal cae. Por ende, la concentración de cloruro de sodio cae. Esto es sensado por esta mácula densa que también cumple la misma función de sintetizar renina y tendríamos que volver al mismo esquema que les mostraba en la presentación anterior, sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la única función de recuperar lo que es la volemia y que el flujo sanguíneo renal no caiga. Otra cosa que hace también es aumentar, o sea, vasodilata lo que es la arteriola aferente para justamente que llegue más líquido y la angiotensina 2 de alguna manera es como que me pone acá un mecanismo de vasoconstricción para que justamente llegue más líquido, se filtre más y acá como estoy vasoconstrayendo, vamos de vuelta a la analogía de la manguera, es como que yo estuviera apretando la manguera de este lado para favorecer la filtración y poder seguir excretando todas las porquerías que no quiero en el medio interno. Hay algo que nos pueden llegar a pedir en el laboratorio que me parece interesante, que es la FeNA o fracción excretada de sodio. Nosotros todos los días tenemos un montón de mili equivalentes filtrándose. Ya aprendimos todas las partes donde se reabsorbe sodio. Entonces, si yo mido la fracción excretada de sodio y mi riñón está en óptimas condiciones, la fracción excretada de sodio es menor al 1%. Si yo pido una fracción excretada de sodio y es mayor al 1%, tengo algún problema renal con el tema de la filtración o algún problema en el túbulo que no puedo reabsorber el sodio de la manera correcta. Me pareció un ítem bastante interesante para tocar, porque bueno, nada, puede ser que en algún momento nos los pidan y tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, llegamos a un punto donde nosotros tenemos que hablar de cómo evaluamos nosotros en el laboratorio la función renal. Hemos venido hablando de cómo se reabsorbe el sodio, el potasio, el cloro, todos los iones. Hemos
dividido la nefrona en túbulos contorneados, hemos hablado de que filtra por carga, por peso, por radio, pero llega un momento que tenemos que hablar de cómo obviamente evaluamos nosotros si el riñón está funcionando correctamente o no. Entonces, el mejor indicador que nosotros tenemos en el laboratorio para evaluar la función renal es justamente el filtrado glomerular. Lo ideal sería es que yo pudiera meterme acá con algún dispositivo y poder medir directamente todo lo que se filtra. Lógicamente esto es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Entonces, para poder de alguna manera estimar cuánto es que filtra el riñón, primero necesitábamos una sustancia que se filtrara toda, que no se reabsorbiera, tampoco que se secretara, pero que sí perdón, que no se secretara, está bien, pero que sí se excretara toda. En definitiva, necesitábamos una sustancia que entrara, que se filtrara y que la pudiéramos encontrar en la orina. Esto es lo mismo decir que en la vena renal de la sustancia que se filtra, ¿sí? Yo no debo encontrar absolutamente nada. ¿Tá? Porque acá podemos hacer como una sumatoria. Idealmente lo que sucede es esto. Vamos a entrar, si imaginen que es el sodio, parte del sodio la vamos a encontrar en orina, pero parte del sodio se va a reabsorber. Entonces en la vena renal, si entran 4 moléculas, la vena renal en este caso hay 3 y en la orina hay 1. Es decir, no me sirve como marcador de filtración, porque yo quiero que los procesos de reabsorción y de secreción no estén. Entonces, ya ustedes ven que el sodio no es una buena molécula para empezar a medir. Entonces, se siguieron buscando moléculas y se intentó, por ejemplo, con el potasio. ¿Qué pasaba con el potasio? Parte del potasio se filtraba, pero se reabsorbía. Otra porción de potasio agarraba, se filtraba y efectivamente se excretaba, y había otra que ni siquiera se filtraba, pero terminaba secretándose. Entonces ustedes ven que de las 7 moléculas que ingresaron por esta parte de la arteria, tengo 4 en la vena renal y 3 en lo que es la orina. Entonces tampoco es una molécula que me sirva porque, insisto con esto, necesito una molécula que entre y que se filtre toda y yo la encuentre en orina para recién ahí inventar fórmulas y calcular este filtrado. Todavía no hemos encontrado la molécula. Hasta que en un momento llegó lo que es la inulina. Ojo al gol, que no es insulina, es la inulina. Que la inulina es un polímero que es exógeno, que tiene un peso molecular de 5000 Dalton, bueno, está, en fin. El tema es que esta molécula tiene algo particular, es que se filtra libremente, no se reabsorbe ni se secreta. Todo lo que se filtra termina excretándose, por eso es la estrella de cómo se inició la medición del filtrado glomerular. Entonces, ¿qué pasaba? Entraban, en este caso les pongo 7 moléculas, se filtra toda, no hay nada que se reabsorba, no hay nada que se secrete, por ende en la vena renal esto vale 0. Y tengo todo lo que entra viene hacia la orina. Entonces yo ya encontré la molécula que me permite a mí medir cuántos mililitros por minuto se filtran. Porque en definitiva lo que estamos queriendo saber es cuánto se depura de plasma cuando el plasma viene con una sustancia por minuto. ¿Ah? Entonces, acá vamos a empezar a hablar de algunos términos. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar ahora de clearance. Clearance justamente es un aclaramiento, o sea, cuánto es capaz de aclarar el riñón, el plasma que tiene una sustancia, cuántos mililitros minuto es capaz de aclararlo totalmente, o decir, depurarlo de esa sustancia en un minuto. Entonces, eso es clearance, que es igual al filtrado glomerular. Porque si ustedes se dan cuenta, el filtrado glomerular es justamente la fracción que se filtra y depura el plasma de una sustancia. Entonces, es lo mismo. Entonces acá todo arrancó con esta fórmula que vamos a intentar desglosar para llegar a la fórmula de clearance, ¿tá? Porque si yo logro medir realizar un clearance, que ahora vamos a ver cómo se hace, en definitiva estoy midiendo el filtrado glomerular. Entonces, ustedes ven acá que FPR es flujo plasmático renal. Entonces, vamos a imaginarnos que yo entro con 7 moléculas de una sustancia X en la arteria, y esto obviamente viene a través de un flujo. Lo que yo consigo, por ejemplo, con esta entrada de 7 moléculas, es una molécula que encuentro
en la B, en esa concentración de la sustancia que entró en la vena, encuentro 4 moléculas y encuentro en orina 3 moléculas. Es decir, que ustedes ven que la salida venosa no es igual a cero. Por ende, si esto no es igual a cero, hay alguna parte que se logró reabsorber o que ni siquiera se filtró. Entonces, este analito puntualmente que les traigo, que puede ser el que ustedes quieran, no es o sea, no me sirve para calcular el filtrado porque justamente en la vena renal no es igual a cero. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este otro caso que les traigo, que es el caso de la inulina? Entran 7, no tengo nada en la vena renal, pero sí tengo las 7 moléculas en orina. Entonces dijimos que la entrada, o sea, lo que entra por acá, es igual a qué? A lo que sale por acá más lo que encuentro en la orina. Cuando tenemos una molécula que se filtra toda, que el riñón de alguna manera la filtra completamente y depura el plasma de esa sustancia completamente, vamos a tener una salida venosa de cero. Entonces, en esta fórmula, en la parte de la salida venosa, es igual a cero, y si en la salida venosa yo tengo igual a cero, esto significa que la sustancia se depuró toda. Cuando la sustancia se depura completamente, estamos hablando de clearance. Es por eso que en esta fórmula, que la hablamos a lo primero, cuando la salida venosa es cero, el flujo plasmático renal, que es el que entra, se sustituye por la palabra clearance, porque la salida venosa es cero, insisto con esto, no tengo nada de analito en esta parte. Todo lo que entró lo encuentro en orina. Entonces, esta salida venosa vale cero, esto pasa a llamarse clearance, porque justamente es la definición de clearance, y acá lo que yo tengo es que esto, que es la concentración del analito, pasa dividiendo para acá. Entonces, cuando hacemos este despeje, encontramos que el clearance de una sustancia cualquiera es igual a la concentración de esa sustancia en orina por el volumen urinario, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle a los pacientes que recojan toda la orina y que no se les pierda nada, porque nosotros medimos el volumen final, dividido la concentración de esa sustancia, pero en lo que es la sangre. Así es como se realiza la fórmula de clearance. Y bueno, ahora que ya teníamos la inulina, se hizo, se hizo esta prueba con la inulina aplicando esta fórmula y se sabe que el riñón, o sea, el glomérulo, tiene una tasa de filtración de 125 mililitros minuto. Es decir, que el riñón es capaz de depurar por minuto 125 mililitros de plasma, en este caso de inulina. Pero ¿qué pasa? Acá ya teníamos la sustancia que me medía divinamente el filtrado glomerular. Ya teníamos la fórmula que se sacó gracias a la inulina porque hace que la salida venosa valga cero. El tema es que, yo no sé si en esta presentación, no, es en la anterior que la puse, a ver si lo tengo por acá, en algún lado lo tengo escrito, acá, en esta presentación, me había olvidado de comentárselo. La inulina, la contra que tenía, es que se debe administrar por vía intravenosa. Entonces, es un gran marcador, cumple con todos los requisitos de que no se reabsorba, no se secreta, sí lo tenemos totalmente, se excreta toda, pero ¿qué pasa? Era totalmente invasivo estar pinchando a los pacientes para darles inulina. Entonces se intentó encontrar una sustancia alternativa endógena y terminó utilizándose la creatinina. Entonces, como resumen de lo anterior, acá se los dejo para que lo puedan leer tranquilo, tenemos la inulina como máximo ganador porque es la única que cumple con todos los requisitos que yo necesitaba. Se filtra toda, no se reabsorbe, no se secreta y la encuentro toda en orina. Entonces, gracias a la inulina sabemos que nuestros riñones, si están funcionando bien, 125 mililitros minuto es lo que filtra, siempre y cuando utilicemos inulina. Entonces, acá les dejo algunos datos, después lo leen. Me parece interesante esto que después de los 40 años empezamos a perder aproximadamente 1 mililitro al año de filtración, ¿va? Por un tema de envejecimiento y demás. Entonces, como yo no podía estar pinchando a los pacientes a cada rato para inyectarles inulina, se intentó buscar una sustancia que fuera endógena, o sea, que se sintetizara dentro del cuerpo para así no la tengo que andar pinchando a los pacientes,
que se sintetizara de forma endógena, que fuera de forma constante y que se filtrara toda, que no se reabsorbiera, que no se secretara, por ende la iba a encontrar toda en orina. La sustancia más parecida que se encontró fue la creatinina, que ahora en la presentación siguiente les voy a mostrar la contra que tiene la creatinina. Entonces, ¿por qué la creatinina? Porque es una sustancia endógena. Tiene unas características muy similares a la inulina en cuanto a su pasaje por el túbulo del riñón. Una cosa que tenemos que saber es que la creatinina en realidad antes es creatina. Y la creatina la sintetiza el hígado, principalmente el hígado, y un porcentaje muy menor el páncreas y muy menor aún los riñones. Entonces vamos a quedarnos con el hígado, que es como la vedette de la síntesis de creatina. Cuando el hígado sintetiza creatina, el músculo la utiliza a la creatina porque le pega un fósforo para formar fosfocreatina. ¿Por qué le pega un fósforo? Porque es como una fuente de energía bastante rápida que tiene el músculo en caso de tener que hacer alguna maniobra rápida. Ustedes tienen que salir corriendo el ómnibus y no empiezan a gastar ATP de una. Lo que empiezan a gastar primero es fosfato de creatina. Se vio que de manera espontánea e irreversible, la creatina en el músculo se convierte en creatinina de manera espontánea entre el 1 y 2% por día. Entonces, fantástico, porque es algo endógeno y es algo que es constante. Este pasaje de creatina a creatinina, la creatinina no sirve para nada al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ir a filtrarse al riñón para ir a excretarse. El tema de esto, que hay como bastantes interferentes, porque si la creatina se sintetiza en el hígado, ustedes se podrán dar cuenta que si yo tengo una hepatopatía, ya el nivel de creatina no va a ser tan fiel. Si tengo algún problema en los músculos, o voy mucho al gimnasio y hago mucho músculo, o por ejemplo tengo alguna enfermedad muscular, ya el nivel de creatinina que me forma el músculo ya también es diferente. Entonces, no solamente los valores de creatinina van a aumentar o disminuir porque se filtra o no se filtra, sino que también van a jugar un partido muy importante el hígado, órgano productor de la creatina, y el músculo, órgano productor de la creatinina a partir de la creatina. Entonces acá les pongo, por ejemplo, algunos interferentes, como acá la desnutrición. Ustedes imagínense que si yo no como, no tengo aminoácidos para sintetizar proteínas. Entonces la creatina va a estar disminuida. No tengo una hepatopatía, no estoy comiendo correctamente, entonces los niveles de creatina empiezan a disminuir. Bueno, entonces acá les dejo ahí un par de detallecitos más. Pero ¿qué pasa? Es muy similar a la inulina, pero hay algo que no termina no termina a ser 100% confiable, por eso es como que los valores de creatinina uno siempre los revisa como con pinza, pero él es el mejor analito que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que tenemos que saber. La creatinina se elimina principalmente, mayoritariamente por filtración glomerular. ¿Tá? Del 90 casi al 100% va todo por el riñón. No se reabsorbe, esto está bueno, pero una pequeña porción se secreta en el túbulo distal. Es decir, hay algún momento que voy a tener creatinina en la orina porque se filtró, pero voy a tener creatinina también porque se secretó. Esto es un problema. No es que sea un problema, lo que tenemos que saber es que lo que yo voy a encontrar en orina, acá se filtran 6 moléculas, bárbaro, pero ¿qué pasa? Llega un momento que se secreta, entonces al fin y al cabo se filtraron 6 y yo encuentro 9. Entonces tenemos que saber que nosotros podemos decir, wow, qué cantidad de creatina que tiene, cuando en realidad lo que sucedió es que se filtró toda, pero en realidad tengo más creatina de lo normal porque llega un punto que se secreta la creatina. Entonces, sobreestimamos el valor del filtrado, porque uno puede pensar, bueno, entran 6 y aparece el 9, wow, qué súper filtrado es este. Y en realidad no es por eso, sino que hay una porción que se secreta que hace que yo tenga más creatinina en la orina, haciéndome pensar equivocadamente que se filtró mucho más de lo que verdaderamente se filtró. Entonces, sobreestima el valor del filtrado. Es decir, yo voy a decir que este tipo filtró mucho más de lo que tiene que filtrar. ¿Da? ¿Qué tenemos que saber? El clearance de la creatinina
que es justamente el cálculo del filtrado, se realiza en orina de 24 horas, que ahora más adelante les voy a empezar a explicar cómo es que le debemos dar las indicaciones al paciente. Entonces, cuando uno aplica la fórmula, además de decirle al paciente que tiene que llevar la orina, yo le tengo que decir al paciente que vaya en ayuno, porque le tengo que sacar sangre. Porque ustedes no se olviden que yo tengo que cuantificar la creatininuria, multiplicarla por el volumen de orina que el paciente lleve y lo tengo que dividir por la creatininemia. Entonces le tengo que decir al paciente que vaya en ayuno para que se saque sangre. Y esto acá está haciendo referencia a esta sobreestimación. ¿Qué pasa? Como yo acá tengo más creatinina urinaria, me aumenta este numerador. Por ende, consecuencia, me aumenta el clearance, cuando en realidad es mentira. ¿Tá? Por eso, insisto con esto, sobreestima el valor del filtrado glomerular. Con esto, con este nuevo jugador en cancha, se establecieron nuevos valores de referencia y ahora no es 125 como era el de la inulina, porque claramente no utilizamos inulina, sino que utilizamos creatinina, y el valor del filtrado glomerular se obtiene utilizando la fórmula, pero tenemos que cambiar los valores de 80 a 120 mililitros minuto, es lo que filtra un riñón cuando se hace un clearance de creatinina. Entonces, hay algo interesante, que la creatinina es un marcador tardío de lesión glomerular o de función renal. ¿Por qué es un marcador tardío? Porque ustedes ven acá que la creatinina en sangre empieza a aumentar cuando ya el filtrado glomerular está muy bajito. Y no es lineal, ustedes se dan cuenta que claramente esto no es lineal, y esto tiene un problema, porque para yo ver valores elevados o disminuidos de creatinina, para ver alguna variación acá, ustedes fíjense que necesito importantes variaciones del filtrado glomerular. De hecho, ustedes fíjense acá que si nosotros tenemos ahora un filtrado glomerular de 120 mililitros minuto, tengo aproximadamente, imagínense, una creatinina de, no sé, 1, 0,90. Pero si me baja a la mitad el, el filtrado glomerular, no llega ni siquiera a los 2. Fíjense, para yo ver algún valor de creatinina importante, una importante variación, tengo que tener un filtrado de 15 para que recién la crea me dé un valor de 4. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un marcador que se llama marcador tardío. Por esto mismo, para observar un aumento considerable en la creatinina, se necesitan cambios bruscos en el filtrado glomerular. Si ustedes ven acá, si yo paso de 100 de 120 a 100, vieron que la creatinina en realidad no le mueve mucho la aguja. Ahora, un cambio brusco es pasar de, por ejemplo, 60 a 15. Paso de menos de 2 y de 15 me voy a 4. ¿Tá? Entonces, insisto con esto, me ayuda esta gráfica, nos ayuda a entender por qué es un marcador tardío y por qué decimos que tiene poca sensibilidad. Che, ¿y por qué utilizamos la creatinina entonces? Y bueno, porque es lo mejor que tenemos por ahora. Todas estas cuestiones, por supuesto, que se tienen en cuenta a la hora de interpretar un resultado. Entonces se vio que para hacer el cálculo de clearance era como muy engorroso, porque preciso orina de 24 horas, preciso que la gente recolecte la orina y que no le falte ninguna, porque ¿qué pasa? Mucha gente agarra y te dice, no, mirá, hice sí 2 litros en 24 horas, pero traje un frasquito, traje una muestra de eso. En realidad eso no nos sirve, porque yo necesito medir el volumen. Entonces, no es lo mismo que acá yo ponga 2000 mililitros a que ponga 20 mililitros. Claramente tiene un impacto directo en el clearance. Entonces, como se vio que había como muchas dificultades a la hora de recogerlas, diferentes pensadores a lo largo de todos estos años dijeron, bueno, ¿no nos podremos inventar una fórmula para calcular el filtrado sin tener que recoger la orina de 24 horas? Y es así que se han inventado un montón de fórmulas hasta que llegamos a la última del 2021. Por supuesto que cada fórmula que se va generando es mejor que la anterior. Acá les traigo una, por ejemplo, la de 1999, la MDRD, que se podía utilizar en todos los pacientes, menos en los pacientes diabéticos, en los enfermos renales crónicos, en las mujeres no embarazadas.
Entonces era como que se podía utilizar la fórmula en una población muy disminuida. La fórmula CK de EPI del 2009, de alguna manera, tiene otros ajustes de fórmula por diferentes ecuaciones matemáticas que no vienen al caso ahora, y también agregaba el tema, que también lo agregaba en la MDRD del 1999, sigue con el tema de si es de raza negra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ponía la raza en la fórmula? Porque la raza, se hizo varios estudios y se identificó que la raza negra tenía más masa muscular que la raza blanca. Entonces, si yo tengo más masa muscular, probablemente tenga más creatininemia. Pero esa creatininemia elevada no la tiene la raza negra por tener un déficit renal. Lo tiene porque tiene más masa muscular. Entonces era un poco loco estar informando creatininemias elevadas con un filtrado que no estuviera, digamos, acorde. Entonces lo que se hace para compensar ese aumento de creatininemia que ya tienen basal, lo que se hace es un ajuste y al filtrado glomerular que se le obtiene a la raza negra se le agrega un 15% más. Ah, es como de alguna manera vos tenés la creatininemia elevada, pero no la tenés por un daño renal. Entonces te pongo más filtrado para compensar, te pongo un 15%, como que filtrás un 15% más para compensar ese aumento de creatininemia que vos tenés. Acá se podían haber hecho otras cosas más sencillas. Bueno, ¿por qué no se crean valores de referencia para gente blanca y para gente de raza negra? Hubiese sido como mucho más fácil. La cuestión es que esto no es así. ¿Y qué pasaba? Cuando un paciente de raza negra entraba en una enfermedad renal crónica, el filtrado aún, como se le informaba un 15% más alto, no mostraba disminuciones significativas. Entonces, claro, uno lo diagnosticaba más tardíamente, porque ya arrancaban de un filtrado glomerular más alto. Entonces ya la enfermedad renal crónica tenía que estar bastante avanzada para que aún con el filtrado elevado, un 15% más alto, ahí recién estuviera un filtrado patológico. Entonces, como se vio que el diagnóstico de enfermedad renal crónica era más tardía, de alguna manera decidieron dejar de usar la fórmula del 2009 para utilizar la fórmula CKD-EPI del 2021 que elimina totalmente la raza como elemento para calcular el filtrado glomerular. Tienen sí en cuenta la edad, el sexo, el peso, la superficie corporal, pero ya no más el tema de la raza para evitar, entre otras cosas, el diagnóstico de enfermedad renal más tardía y también por ciertos movimientos políticos que se dieron en Estados Unidos, porque también entendían que era un tema de discriminación. Entonces, hoy por hoy, esta perolata que les cuento es para intentar explicar por qué ahora utilizamos una fórmula que no incluye la raza y antes sí. Ahora estamos todos en igual de condiciones. Tenemos las fórmulas, sí, están buenas las fórmulas, sí, porque eso hace que de alguna manera yo no tenga que recoger orina de 24 horas, sino que con una orina normal, voy a ir para atrás, con una orina normal, tengo con una orina normal, no, con una extracción de sangre y la edad, el sexo y demás, yo puedo calcular el filtrado, o sea, me ahorro tener que decirle al paciente traiga una orina. Pero muchas veces se sigue utilizando la orina en 24 horas, porque en definitiva es el gol estándar y yo de alguna manera me acerco mucho más fácil a través de la orina de 24 horas que las fórmulas. Entonces tenemos que aprender a decirle a los pacientes cómo de alguna manera tienen que ellos traer la orina de 24 horas, porque no se hace de cualquier manera. Primero que nada, una de las cosas que tenemos que decirle es que eviten colocar la orina en lo que tiene que ver botellas con refresco, de gaseosas, ¿tá? Que pueden tener contaminantes, edulcorantes, colorantes, o sea, todo lo que me pueda perjudicar la orina lo tienen todas las botellas de gaseosas. Entonces tenemos que decirle que pueden utilizar estas botellas de plástico que solamente tienen agua, agua mineral, o sea que no, como que no tiene mucho edulcorante, no tiene mucha porquería que me pueda contaminar la orina. Cosa que tenemos que decir al paciente, señor, si usted en estas 24 horas tiene que traerme 4 bidones de 6 litros, me los tiene que traer. ¿Por qué?
porque yo tengo que cuantificarle el volumen después. Y si usted me trae un bidoncito solo de 6 litros, no es lo mismo multiplicar por 6 que multiplicar por 24, en caso de que usted me traiga 4 bidones. Entonces, tiene un impacto directo en el clearance, en el filtrado. Dicho eso, nosotros tenemos que decirle a la paciente, bueno, pueden ser tantas botellas, no importa, traiga todas. Hay que enjuagarlo bien. Entonces tenemos que decirle, la primera orina de la mañana, usted se levanta un día a las 7 de la mañana y esa orina la descarta. Después, durante esa mañana, usted recoja toda la orina y colóquela en el bidón. Recoja la orina de toda la tarde, de toda la noche, incluyendo la primera del día siguiente. Todo eso va dentro del bidón. Que ningún pichí caiga afuera, porque a mí me joden el volumen. Porque hay gente que te dice, pero eso significa que tengo que estar 24 horas en casa. Y bueno, podés hacer tus cosas y hacer pichí en tu casa. El tema que, bueno, muchas personas con el tema del trabajo se complica. Usted imagínense estar trabajando y estar recogiendo la orina que estás haciendo toda la mañana en tu trabajo, ir a guardarla en la heladera donde todo el mundo come. O sea, es como, hay que estar dedicado para hacer este tipo de estudio. Entonces, estas son las indicaciones que le tenemos que dar al paciente. Se tiene que guardar en la heladera de su casa, señor, intente rotularlo para que nadie se confunda y llegue al laboratorio a las 8 de la mañana con 8 horas de ayuno para sacarse sangre. Y acá donde muchos pacientes dicen, pero a mí me dijeron que trajera solo orina nomás. Sí, orina para calcular la parte de arriba, pero yo lo tengo que dividir por un valor de creatininemia que lo saco de la sangre, claramente. Entonces, 8 horas de ayuno para extracción de sangre con los tubitos bien rotulados. Así es como se obtiene el clearance de creatinina con la orina de 24 horas. ¿Cómo se hace la medición de creatinina? Bueno, tenemos que saber que se llama método de Jaffe, que consiste, acá trato de ponerles todo con formulitas, con formas para que quede más lindo. El picrato es lo que tiene el reactivo, que cuando uno lo pone en una solución alcalina, el picrato va a reaccionar directamente con la crea, con las proteínas y con las cetonas. Entonces, ¿qué sucede? Los fabricantes se dieron cuenta de que el color que generaba no era proporcional a la concentración de creatinina, sino que de alguna manera daba un color muchísimo más importante y nosotros sabemos que el color es directamente proporcional a la cantidad de creatinina. Entonces, diferentes estudiosos se dieron cuenta que el picrato reaccionaba con la crea, con las proteínas y con las cetonas. Cuando se pusieron a estudiar un poquito más, se dieron cuenta que había dos tipos de cromógenos, es decir, dos tipos de sustancia que daban color. La creatina, propiamente dicho, y los compuestos no creatina. Se dieron cuenta que los primeros 20 segundos lo que reaccionaba con el picrato eran las cetonas, perdón. Y lo que reaccionaba entre los 80 a 100 segundos eran las proteínas. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían una ventana donde lo que reaccionaba con el picrato era la creatinina. Entonces diseñan los métodos hoy para que el equipo mida entre los 20 y los 80 segundos, porque saben que ahí se da la reacción de creatinina-picrato. Muchos equipos automatizados lo que hacen es medir todo y al resultado final le restan una concentración fija porque ya más o menos lo tienen estandarizado así y lo que me da le saco le saco 0,3 miligramos de cilitro que estaría compensando el color de las cetonas y de las proteínas. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Y ahí tenemos cómo todo da color. Cuando medimos en la ventana entre 20 y 80, solamente el color queda de la creatinina. Bien, vamos a hablar un poquito de la urea. La urea nosotros tenemos un teórico aparte donde está la formación de urea y demás, y el ciclo de la urea y el metabolismo de las proteínas. Acá vamos a hablar de la urea ya formada, ¿tá? Porque si no nos queda un teórico de 2 horas y media y es agotador para todos. Tenemos que saber que la urea es un producto de desecho que es producto del metabolismo, del catabolismo de las proteínas, y que la urea en realidad se utiliza como compuesto para eliminar el NH4 que es tóxico, ¿tá? Es tóxico, entonces yo lo quiero sacar de mi cuerpo.
¿Qué sucede? La urea se filtra y tiene un comportamiento bastante interesante. Cuando pasa por el túbulo contorneado proximal, lo que se absorbe, dijimos, es agua. Entonces, al absorberse agua, reabsorberse agua, la concentración intraluminal de urea aumenta. Entonces, hay como la urea se mueve de donde hay más concentración a donde hay menos concentración por a través de las células o entre las células. Esto es lo mismo decir vía, acá está, transcelular o paracelular. Así es como se juega la urea en el túbulo contorneado proximal. Cuando vamos al asa descendente de Henle y cuando vamos a la rama ascendente fina, lo que sucede acá es que ambas asas secretan la urea desde lo que vendría a ser los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo y favoreciendo su excreción. Pero ¿qué pasa? En este lado acá, lo hablamos hace un ratito nomás, la ADH cuando está en concentraciones importantes, ¿se acuerdan? Favoreciendo la entrada de agua, como favorece la entrada de agua, también favorece la entrada de urea, porque pasa exactamente lo mismo que acá. Se reabsorbe mucha agua, por difusión viene la urea de mayor concentración a menor concentración. Acá, como tengo metido la ADH, muchas acuoporinas, se mete agua y pasa exactamente lo mismo acá. La urea queda concentrada acá adentro y sale hacia afuera. Entonces ven que la urea en realidad no me sirve mucho para evaluar el filtrado glomerular, porque si bien se filtra, pero después tiene todos estos juegos de reabsorción, de secreción y de reabsorción según la cantidad de hormona antidiurética. O sea, no tiene mucho sentido utilizarla como marcador de filtración glomerular. Vamos a aprender después que la urea se utiliza como analito para saber si una diálisis fue efectiva o no, pero eso lo vamos a ver en otro teórico. ¿Qué otra cosa condiciona que la urea se reabsorba más rápido o más lento? Es la velocidad con la que el agua pasa por los túbulos. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación de bajo gasto o de hipovolemia o de deshidratación, el agua cuando pasa por acá lo hace de manera más lenta, o sea, de alguna manera es un flujo bajo de agua. Entonces la urea, como viene con el agua y está pasando de manera lenta, es como de alguna manera tiene más contacto con el túbulo, con las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, como no pasa rápido y pasa lento, porque estamos con flujos bajos de orina, lo que sucede es que se reabsorbe agua y atrás, o sea, se concentra todo mucho más esto y hay más urea que se reabsorbe. Pasa lo contrario cuando tenemos flujos altos. Imagínense que ustedes se empachan tomando agua. Entonces, claro, nuestro medio interno ya no quiere agua. Entonces empieza a eliminar agua, eliminar agua. No tengo nada de bajo gasto. Entonces el agua, ¿qué pasa? Pasa mucho más rápido. No da tiempo a reabsorber agua. Por ende, la concentración de urea nunca va a aumentar en el túbulo. Por ende, no se va a reabsorber. Entonces, cuando tenemos flujos bajos, normalmente lo que se excreta de urea es el 15% de lo que se filtró. Por el contrario, cuando yo tengo flujos altos, se excreta hasta un 70% de lo que se filtró. Todo esto, insisto, dependiendo de la velocidad del agua dentro del túbulo. ¿Tá? Entonces, menos que menos sirve como marcador de función renal. Hablamos de un montón de cosas, hablamos de insisto con esto de cómo se mueven los iones, hablamos de cómo se calcula el clearance, de la inulina, de la creatinina. Entonces aprendimos a evaluar la función renal y aprendimos los valores de referencia del filtrado glomerular. Ahora, yo tengo que ser capaz de darme cuenta cuando estoy enfrente de una insuficiencia renal o de una enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal aguda es algo que pasa en horas o máximo 2 días. ¿Y por qué se caracteriza? Porque los riñones pierden la capacidad de eliminar todos los productos que yo no quiero. Y esto puede pasar porque tengo un problema antes de los riñones que hace que, por ejemplo, la crea me aumente, entonces me genera una insuficiencia renal. Tengo un problema en el propio riñón o tengo un problema después del riñón. ¿Cómo se define insuficiencia renal aguda? Como un aumento de creatinina mayor a 0,3 comparado con la creatininemia basal del paciente.
Esto es una insuficiencia renal aguda. Entonces, les traigo un ejemplo porque esto se presta mucho para verdaderos y falsos. Miren qué interesante esto. El valor de referencia de la creatininemia va de 0,70 a 1,20 miligramos de decilitro. Entonces, vamos a imaginarnos que yo hace 2 días me saqué sangre y me da 0,70, o sea, acá, divino. Y hoy, 2 días después, me saco sangre de vuelta y me da 1,10. Obviamente entro entre los valores de referencia. Ustedes me dirán, no podés tener una insuficiencia renal aguda. Bueno, la respuesta es que sí, porque insisto con esto, se define insuficiencia renal aguda cuando tenemos un aumento de creatininemia basal mayor a 0,3. Mi creatininemia basal era esta. Acá, entre 0,70 a 1,1 tengo 0,4. Por más que entre dentro de los valores de referencia, en este caso yo tengo una insuficiencia renal. Uno después utiliza diferentes, me sale la palabra guía, pero no, diferentes scores para poder clasificarlo. Esto, por ejemplo, es diferentes estadios. Este es el estadio, por ejemplo, Akin 1, porque justamente entro acá. Pero también se utiliza mucho los estadios o los... Bueno, no me sale la palabra ahora. Bueno, lo que utiliza la CADIGO, ¿tá? Que es también otra forma de clasificar la insuficiencia renal aguda, ya me va a salir. Donde también tiene, en vez de, capaz que el de Cadigo es un estadio 2 y en el Aquín es 1. No importa, lo que voy es que está bueno poder clasificarla, porque de alguna manera me pone en la pista de la gravedad que tiene esta insuficiencia renal aguda. Porque no es lo mismo tener un aumento de 0,3 a que yo tenga un aumento más de 4. Imagínense que hoy me saco sangre, me saqué sangre hoy de mañana y me dio esto. Ahora, hace un ratito me saqué sangre y tengo 5 miligramos de decilitro, o sea, ya automáticamente entro en este estadio porque este estadio se define como una CREA mayor o igual a 4. Entonces, está bueno poder clasificarlo. A nosotros en el laboratorio mucho esto no nos van a preguntar, pero sí está bueno que si detecto una insuficiencia renal aguda la tengo que poder clasificar, por lo menos ponerle un estadio, porque esto me pone en la pista de cuán grave es la insuficiencia renal. También, cuando yo digo que alguien tiene una insuficiencia renal, tengo que poder clasificarla. Tengo que poder decir si es algo prerrenal, si es algo renal o si es algo posrenal, que es lo que vamos a ver ahora en la próxima diapo. Entonces, tenemos, vamos a imaginarnos que estamos frente a una insuficiencia renal aguda prerrenal, que son el 60% de todas las iras que vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Hay una disminución del gasto. Todo lo prerrenal obviamente es antes del riñón y va de la mano con disminución de la volemia. ¿Cómo yo puedo disminuir la volemia? Una deshidratación importante por diarrea, donde pierdo mucho líquido, una insuficiencia cardíaca, donde el volumen, el corazón no lo maneja correctamente y la presión de perfusión al riñón puede disminuir, haciendo que le llegue menos sangre, por ende es prerrenal. Puede ser también por hemorragias, donde me disminuye la volemia, le llega sangre, menos sangre al riñón. Puede ser por vómito, donde yo también estoy continuamente perdiendo agua, electrolitos, o la formación de un tercer espacio, como puede ser el líquido de ascitis, donde yo tengo líquido, sí, pero no lo tengo dentro de la sangre. Entonces, ese líquido está fuera de la sangre, hace que yo en mi medio interno, el riñón sense que está en hipovolemia. Entonces, esto es muy importante, porque miren lo que pasa. Cuando el riñón sensa que tiene menos volemia, dijimos que se ponía en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Tá? Y una de las cosas que hace la aldosterona es, perdón, la angiotensina es venir a hacer vasoconstricción acá. ¿Para qué? Para que de alguna manera toda la poca sangre que hay a la vuelta aumente. Esto es lo mismo que hablábamos con el tema de la manguera. Si yo aprieto acá, de alguna manera aumento la presión en lo que es el glomérulo para que se pueda seguir filtrando la sustancia que yo no quiero. ¿Qué pasa? Esto me sirve en agudo. Cuando esto es crónico, cuando esto es crónico, esta vasoconstricción continúa acá y ustedes ven que acá la luz de esta arteriola eferente es más grande que toda esta parte de la nefrona. Entonces todos estos capilares de alguna manera están vasocontraídos. Y esto es un problema porque todas estas células que están formando parte del túbulo, de los túbulos no pueden nutrirse, entonces pueden morir por hipoxia. Disminuye el oxígeno de este lado de la vasoconstricción y todas estas células mueren. Entonces, un mecanismo de defensa, si no, si es agudo, me sirve para el momento. Ahora, si esto se mantiene en el tiempo,
es un boleto directo a que esta nefrona muera. Entonces, si las nefronas mueren, el filtrado me cae. Obviamente, tengo filtro menos, porque tengo menos soldados para filtrar. ¿Cómo se soluciona esto? Como yo sé que es algo, un tema de líquido y que no le está llegando líquido correctamente, esto es algo reversible porque yo le puedo encajar un suerito acá. Entonces, como le encajo suero, de alguna manera empiezo a aumentar las presiones, esto es sensado por la arteria aferente y miren lo que pasa. Se levanta la vasoconstricción y lo que quiero que vean es que como todos estos capilares empiezan como a nutrirse, les empieza a llegar nuevamente sangre. ¿Por qué? Porque le coloqué un suerito al paciente tratando de compensar todas las pérdidas que tenía. Entonces, cuando algo prerrenal se agarra a tiempo, el paciente puede conservar la funcionalidad del riñón. Cuando esto no se agarra a tiempo es un problema, porque después, si pasa cierta cantidad de días y esta vasoconstricción siguió de manera importante, por más que pasen cierta cantidad de días y yo dé suero, si esto de este lado está todo muerto, por más que yo pase litros y litros de suero, esto acá ya murió y no lo voy a poder recuperar. ¿Tá? Entonces es reversible siempre y cuando se agarre a tiempo. Entonces, cuando nos hablan de ira prerrenal, hablamos de hipovolemia, de cosas, algo antes del riñón que me disminuyan la volemia, como puede ser una hemorragia, vómitos, diarrea, todo lo que haga que llegue menos sangre al riñón. Por otro lado, tenemos la ira renal, es decir, que el problema está puntualmente en el riñón. No es nada antes del riñón ni nada después del riñón. Es algo en el riñón mismo. Y en el riñón mismo puede estar el problema en los glomérulos, glomerulopatías, puede estar en los túbulos, tubulopatías, puede estar en el intersticio, ¿se acuerdan que acá hablamos del mesangio? Puede estar todo fibrosado, aumentado todo lo que es la barrera de filtración, por ende no puedo filtrar correctamente, o las vasculitis, que son diferentes inflamaciones de los vasos que llevan la sangre al riñón, donde de alguna manera puede perjudicar el filtrado en esta zona del glomérulo acá, en el lobillo capilar. ¿Qué sucede? Lo que pasa en el 80% de los casos es que cuando hablamos de ira renal, es que lo que se jode es el glomérulo porque hubo una ira previamente prerrenal que no fue corregida a tiempo. Entonces, cuando hablamos de una insuficiencia renal de origen renal, hablamos de que en el 80% de las veces hubo una hipoperfusión que no se reperfundió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá ustedes se acuerdan que si era algo prerrenal, lo hablamos en la diapo anterior, vasoconstricción y obviamente este capilar peritubular sigue para acá tratando de nutrir a estas células. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la manguera apretada acá para aumentar acá la velocidad, el, el flujo, el filtrado. Si esto no se corrige a tiempo, estas células, como no pueden tomar el oxígeno del capilar peritubular porque hay poco, porque tengo una vasoconstricción, empiezan a morir. Entonces, si empiezan a morir, esto me genera una obstrucción, por ende, esto no filtra, empieza a salir líquido hacia el intersticio y se me genera todo un edema. Este edema hace que me caiga el filtrado glomerular. Por ende, esta nefrona es totalmente disfuncional y cuando tenemos una ira renal, es muy difícil después recuperar estas nefronas. Ya les comentaba anteriormente, por más que yo le ponga suero, 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 el problema está en que si esto ya está muerto, es difícil recuperarlo. Y si lo logro recuperar, puede llevarme hasta prácticamente un año. El filtrado glomerular va a disminuir, el valor del filtrado glomerular va a disminuir dependiendo de la cantidad de nefronas que estén afectadas. No es lo mismo tener 4 o 5 nefronas a tener medio riñón. ¿Tá? La caída del filtrado glomerular va a ser proporcional a la cantidad de nefronas que yo perdí. Y después tenemos la ira posrenal, donde hablamos de que podemos obtener, es por obstrucción. ¿Tá? Si es algo posrenal, siempre vamos a hablar o de uréteres o de vejiga o de próstata en el caso del hombre. ¿Qué sucede? Hay un límite anatómico que hablamos de obstrucción alta y de obstrucción baja, y ese límite anatómico es en la unión del uréter con la vejiga, la unión urétero vesical, perdón. Entonces, ¿cómo puedo yo generar una insuficiencia renal aguda que la CREA me aumente mayor a 0,3 por una etiología postrenal?
por las siguientes causas. Primero que nada, puedo llegar a tener un cálculo acá que me obstruya todo lo que pase la orina para acá abajo, entonces todo esto refluye. Si todo esto refluye, la nefrona en algún momento va a tener que dejar de filtrar, porque se da cuenta de que por más que filtre, tiene orina en sus túbulos, y esa orina va a seguir subiendo, subiendo hasta el glomérulo, y el glomérulo no va a poder filtrar más. Esto lo que se genera es un edema regional. ¿Y qué pasa? Me cae el filtrado. Pero esta caída del filtrado no es tan brusca porque tengo el otro riñón que me compensa. Esto sería un problema en un paciente monorreno, porque el paciente monorreno, obviamente, el único riñón funcionante que tiene es uno. Y si tiene todavía un cálculo ahí en el uréter, el único riñón funcionante lo está por perder. Esto es un problema y es una urgencia urológica donde tienen que tomar los urólogos medidas contra este cálculo o hacer algún tipo de derivación para poder conservar el único riñón que el paciente tiene. Para los pacientes que tienen dos riñones, obviamente el que está sano aumenta su filtración para poder compensar al enfermo. ¿Qué sucede? En este caso es unilateral, pero ¿qué pasa si es bilateral? Acá realmente hay muy poca suerte por parte del paciente, porque acá, primero que es raro que pasen los dos. ¿Y qué sucede? Acá no tengo ningún riñón que me compense, acá sufren los dos. Entonces, esta situación sería la misma que el monorreno, ¿tá? No tengo un tercer riñón que empiece a trabajar por estos dos para suplirlos. Entonces también esto es una urgencia urológica donde tenemos que hacer alguna de las derivaciones o tenemos que tratar de eliminar estos cálculos que están acá. En el hombre, ustedes ven acá que esto lo que intenta simular es la próstata. En el hombre sabemos que existe la hiperplasia prostática benigna, donde justamente vienen y los pacientes y te dicen que van a hacer pichí, tienen el chorro cortado, que tienen que con la mano hacer fuerza sobre su vejiga para poder expulsar la orina, que terminan de hacer pichí y queda como un goteo postmiccional. Todo esto nos recuerda un síndrome prostático. ¿Qué sucede? Cuando la próstata aumenta, la uretra de alguna manera se estrecha, ¿no? Y todo esto, la consecuencia que tiene es que hay un aumento de presión hacia atrás. Primero se llena toda la vejiga y después se llenan todos los uréteres. ¿Cuál es la consecuencia? La misma. En algún momento los riñones dejan de funcionar, dejan de filtrar. Es por eso que acá lo que sucede es la colocación de una sonda con el objetivo que de empezar a degravitar primero los uréteres y después la vejiga. Hay pacientes que mientras esperan alguna resolución quirúrgica de su hiperplasia prostática, terminan viviendo un par de semanas o meses, mientras operan la fecha, terminan conviviendo con una sonda vesical a permanencia. También después, yo les traigo lo más prevalente, pero por ejemplo, déjenme dibujarles algo. Yo también puedo, por ejemplo, tener una tumoración de un órgano en este sentido, acá, que desde afuera comprime el uréter y estaría cumpliendo como la misma función que el cálculo. Puedo tener, por ejemplo, a este nivel una tumoración que hace que justo esté en la desembocadura de los uréteres. Puedo justo tener una tumoración, o sea, mientras haya algo posrenal en cualquiera de estos órganos, puede estar el problema. Les traigo lo que sucede habitualmente con el tema de los cálculos y con el tema de la hiperplasia prostática benigna. Vamos a hablar un poquito ahora de enfermedad renal crónica y cómo hacemos el diagnóstico. Vieron que venimos conversando, por ejemplo, insisto, arrancamos de vuelta, de cómo se filtran los iones, de la creatininemia, del clíren, de las fórmulas, de la insuficiencia renal aguda, que aprendimos a clasificarla en prerrenal, renal y posrenal. Y ahora tenemos que hablar, y también clasificarla según el estadio, y ahora vamos a hablar un poquito de el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y cómo también la podemos estadificar desde el laboratorio. Una de las cosas que a mí me permiten decir que estamos frente a una enfermedad renal crónica son, por ejemplo, marcadores de daño renal, como es la creatininemia elevada, proteinuria en un rango patológico en orina, glóbulos rojos en orina que normalmente no deben haber y el paciente totalmente asintomático. O sea, evidencias de daño renal por lo menos por 3 meses.
ya sea en orina o en sangre, como le estoy conversando, le estoy diciendo. Una creatininemia elevada o una proteinuria elevada o hematíes en orina. Con evidencia de daño renal, por lo menos a 3 meses mínimo, hago diagnóstico de enfermedad renal crónica. El monorreno, o sea, estudios imagenológicos que demuestren enfermedad renal crónica, el monorreno. El paciente que nace con un riñón o durante la vida misma perdió un riñón por X motivo, ya por definición es un enfermo renal crónico. Después también tenemos que estamos frente a una enfermedad renal crónica cuando hay un filtrado menor de 60 mililitros por minuto y cuando yo tengo alguna biopsia renal por la sospecha de alguna patología específica y esas muestras biópsicas muestran alteraciones, tengo una enfermedad renal crónica. Entonces, las etiologías de la enfermedad renal crónica pueden ser variadas. La diabetes, porque vimos cuando conversamos de diabetes todo lo que pasaba con los ajes y los rajes de los receptores y la vasoconstricción y demás. La hipertensión, porque la hipertensión es estar continuamente el riñón sufriendo el barotrauma de una PA elevada, que justamente lo que hace es terminar de desprender podocitos y terminar rompiendo la membrana de filtración. Las glomerulopatías, vamos a hablar ahora de glomerulopatías primarias y secundarias, que son enfermedades que me atacan el glomérulo. Es decir, todas estas etiologías, cuando no se corrigen a tiempo y persisten en el tiempo, generan estos daños que a mí me permiten objetivarlo y decir que estoy enfrente de una enfermedad renal crónica. Entonces, acá les traigo un caso para, bueno, nada, empezar a discutirlo. Tenemos, y esto pasa porque son hallazgos muchas veces de gente joven que está totalmente asintomático. Entonces tenemos que 25 años, estudiante, consulta por alteraciones en la orina del carnet de salud hace 4 meses, que evidencia proteinuria, abundantes eritrocitos y una creatininemia de 2,5, cuando dijimos que iba hasta 1,2. La paraclínica de hoy, porque hoy vino y le sacamos sangre, muestra una creatininemia de 2,7, que por la fórmula que aprendimos de la CK de EPI obtendremos un filtrado glomerular de 33 mililitros minuto, cuando lo de referencia es entre 80 y 120, ya vean que es muy disminuido, una urea normal, una proteinuria que es exactamente igual a la que tenía hace 4 meses, y en el sedimento regular cantidad de eritrocitos. Entonces, ¿qué acá lo que yo tengo? Tengo datos objetivables de daño renal, como es la proteinuria y como es la creatininemia, por lo menos 3 meses, sí, y acá tengo 4, porque hace 4 meses. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que yo ya puedo definir acá que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Ahora, así como la insuficiencia renal aguda, yo la puedo clasificar en estadio 1, 2 y 3, la enfermedad renal crónica yo la tengo que estadificar porque es un factor pronóstico. Yo, cuando coloco al paciente en alguno de estos cuadrados, de alguna manera estoy también viendo la terapéutica que le voy a hacer. No es lo mismo caer acá, en el cuadradito verde, que caer acá, que probablemente vaya a diálisis. Entonces, para poder colocar al paciente, necesito, entre otras cosas, el valor del filtrado glomerular. En este caso, vamos a entrar en este estadio que ustedes ven que puedo ser rojo o puedo ser naranja. ¿Qué puedo utilizar para ver si soy rojo o naranja? Tengo que tener otro indicador. Y acá lo que entra es otro patrón, otro resultado de laboratorio, que es el índice albuminuria creatininuria, que es lo que yo les voy a pasar a explicar ahora en la próxima diapositiva. ¿Qué pasa? Con este índice se crearon diferentes categorías, A1, A2, A3, donde se veía que si tenías un índice albuminuria creatininuria menor a 20, entrabas en este rango, perdón, menor a 30 en este rango, si tenías entre 30 y 300 en este rango, y si tenías más de 300 entrabas en este rango. En este caso tenemos 100, entramos en este rango, entonces el paciente queda acá, en este rojo. Entonces lo pone en riesgo. ¿Más riesgo de qué? Más riesgo de morirse, de tener una enfermedad cardiovascular, de que su trasplante no sirva para nada y tenga un fracaso del trasplante, o de que la progresión de su enfermedad sea mucho más rápido y obviamente esto termina con la muerte del paciente. Entonces, así como en la ira clasificamos estadio, en la enfermedad renal crónica siempre está bueno también ver de dónde partimos, porque también si yo sé dónde partimos, puedo ver una mejora en el paciente o no. Ustedes imagínense que si se
por ejemplo, no sé, instalamos un tratamiento terapéutico y su filtrado empieza a aumentar, ustedes ven que los escalones pasan a ser como colores más lindos. A nadie le gusta estar en el rojo. Intentamos por lo menos llevar a los pacientes entre el amarillo y el verde. Pero bueno, está bueno saber de dónde partimos para saber a ver cómo nos va en el tiempo. Entonces, vieron que acá nosotros utilizamos un índice que es el índice albuminuria-creatininuria. ¿Qué pasa? Antiguamente la proteinuria y la albuminuria se hacían en 24 horas. Y ya dijimos que recolectar la orina de 24 horas es muy engorrosa. Entonces, diferentes pensadores, así como inventaron la fórmula de la CK de EPI, la última del 2021, para ahorrarnos juntar la orina de 24 horas, acá de alguna manera tenemos que juntar orina, pero es una orina aislada. Es decir, juntar el pichí del paciente en cualquier momento. Y se inventaron diferentes índices. Estos índices se llaman índice albúmina creatininuria o índice proteinuria creatininuria. ¿Qué pasó? Esta gente que investigó se dio cuenta de que si yo al paciente le hago recoger la orina en 24 horas y le mido la albuminuria, va a tener menos de 30 miligramos 24 horas. Y de proteinuria, lo normal en 24 horas es tener menos de 150 miligramos 24 horas. Y cuando agarraron, dijeron, vamos a ver si nos sentamos a pensar en un índice para evitarnos la recolección de 24 horas, podemos medir la albuminuria y la proteinuria, pero vamos a ver si nos inventamos un índice que nos ayude a tener resultados que sean comparables. Y se dieron cuenta que cuando medían la orina aislada, cuando medían la albuminuria y la dividían por la creatininuria, se daban cuenta que esa división les daba el mismo valor que medir la albuminuria en 24 horas. ¿Por qué? Porque la expulsión de creatininuria aproximadamente es de 1 gramo. Sí, bien digo, de 1 gramo. Entonces es como que estar dividiendo siempre por uno. Y la albúmina excretada, ¿tá? Era siempre menor a 30. Entonces dijeron, en vez de hacer que el paciente recoja la orina en 24 horas, para eso utilizamos este índice. Y se pusieron a pensar, che, ¿y esto mismo no lo podremos hacer con la proteinuria? En vez de decirle al paciente que junte 24 horas, ¿no nos podemos inventar el mismo índice? Y probaron. ¿Y qué se encontraron? Que cuando ellos agarraban una orina aislada de un paciente, se dieron cuenta que la correlación entre el índice proteinuria-creatinuria, que era menor a 150 en lo normal, era exactamente el mismo que hacer que el paciente orinara durante 24 horas. Entonces, hoy por hoy, cuando se intenta estadificar acá, lo que se hace es, le saco sangre al paciente y le mido la creatininemia. Por la fórmula CK de EPI, saco el filtrado y lo pongo acá. Ahora, ¿tengo que esperar 24 horas? No. Lo único que hago es hacer un índice albuminuria, creatininuria, y lo coloco acá en alguno de estos. Lo coloco acá para ver cuál es el cruce que se me da. Ahora, ustedes ven que acá tienen solamente los valores para la albuminuria. Y si yo no tengo albuminuria en el laboratorio, ¿qué pasa? ¿No lo puedo calificar al paciente? Sí. El tema, ¿y cómo lo hacemos? Con los valores de proteinuria. ¿Cuáles son los valores de proteinuria? Los siguientes, se los voy a escribir acá. Cuando yo tengo una proteinuria, un índice, proteinuria, creatininuria, menor a 150, caigo en un estadio A1. Cuando tengo entre 150, perdón, voy a borrar acá, en realidad me voy a fijar, 150 y 500. 150 y 500, caigo en un estadio A2 y cuando tengo mayor de 500, caigo en un estadio A3. Lo único que dice estos valores que acabo de escribir son estos, chicos. Acá, A1, A1, 150. A2, entre 150 y 500. Y A3, entre mayor de 500. Como esto en 24 horas es lo mismo que esto, es como haber copiado lo mismo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí el médico me solicita algún índice en el laboratorio, ya sea albuminuria, creatininuria o proteinuria, creatininuria, vamos a cambiar el puntero. Cuando me llega la orina aislada, o sea, esto puede ser una pregunta de examen, ¿el índice proteinuria, creatininuria se hace en 24 horas o se hace en orina aislada? Se hace en orina aislada, porque justamente se dieron cuenta de que la correlación
¿tá? Y que había entre la orina de 24 horas y el índice proteinuria creatininuria y albuminuria creatininuria era excelente. Entonces, albuminuria y proteinuria en 24 horas se hace con orina de 24 horas. El índice con orina aislada. Entonces me puede llegar una muestra al laboratorio para cuantificar algún índice, no importa. Solicitamos índice albuminuria creatinuria o proteinuria creatininuria, no importa. Lo primero que nosotros debemos hacer es realizarle la tira reactiva de orina, que si no han visto alguna de ellas, hay algún videito por mí de orina, que en algún momento subiré o ya está subido, no sé, a esta altura, y van a ver que hay un parche de la tira reactiva que detecta proteínas. ¿Qué pasa? Ese parche tiene una sensibilidad de 20 miligramos de cilitro. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que si ese parche es positivo, ¿tá? La concentración de proteínas, si se quiere, es bastante elevada y debemos utilizar el índice proteinuria creatininuria. ¿Tá? Esta orina que hice pasar por la tira, la orina la voy a cuantificar en el equipo automatizado y de alguna manera voy a utilizar un rango de medición más alto, más de 20 claramente, porque sé que si el parche de la tira se me pintó, más de 20 miligramos de cilitro de proteína tengo. Entonces utilizo la técnica de proteinuria y después mido la creatininuria y hago el índice. Por el contrario, si la tira me da negativo, no significa que no tenga proteínas, sino que la tira no le dio su sensibilidad para detectarla. En este caso, como no tengo em, una tira positiva con cantidad importante de proteínas, hago la albuminuria, el índice albuminuria creatininuria, donde solamente voy a cuantificar la albuminuria y utilizo un rango de medición mucho más pequeño, ¿tá? Que lo que es la tira reactiva para dar un valor. Entonces, esto es importante porque puede ser que me pidan proteinuria, creatininuria, ¿tá? Y en la tira reactiva no me dé nada de proteínas, la tira no lo detecte. Entonces, es tan bajito el valor que el límite de detección de la proteinuria quizás no lo llega a detectar, porque es bajito lo que tiene. Imagínense que capaz que tiene de proteinuria, no sé, 3 miligramos de cilitro y el límite es de 4, no lo detecta. Y obviamente que la tira tampoco. Por eso que se utiliza la albuminuria, ¿tá? Donde este límite inferior de proteinuria es como de alguna manera compensado por la albuminuria en esta otra técnica. Entonces es así como nosotros informamos albuminuria creatininuria o proteinuria creatininuria. Sepan que esto está buenísimo para poder clasificar a los pacientes en esto que yo les estaba mostrando anteriormente. ¿Tá? Insisto con esto, si no tengo albuminuria, utilizo la proteinuria con estos valores, y si no tengo proteinuria, utilizo la albuminuria con estos valores. Bien, y recuerden que el índice proteinuria creatininuria me sirve un montón para acercarme a la excreción de proteínas o de albúmina en 24 horas. ¿Ah? Tienen una correlación muy buena. Entonces, ¿qué diferencia tiene medir albúmina y medir proteínas en orina? Bueno, primero que nada, cuando yo mido albuminuria, lo que estoy haciendo es hacer reaccionar la orina del paciente que tiene albúmina con anticuerpos frente a la albúmina. Son anticuerpos monoclonales que tienen afinidad por la albúmina. Esto, por supuesto, va a generar una turbidez y esa turbidez yo la poder medir. Obviamente de que si la orina es turbia, yo la tengo que centrifugar, porque si no voy a estar sumando la turbidez propia de la orina con la turbidez de la muestra y de la reacción y no tendría sentido, voy a estar informando el más. Por otro lado, esto cuando yo mido albuminuria. ¿Ah? Vieron que la técnica es muy distinta a lo que le voy a contar ahora. Cuando yo mido proteínas, cuando estoy midiendo proteínas, estoy midiendo albúmina más todas las proteínas que pueden haber llegado a filtrar. ¿Ah? Es como pensar que el daño es mucho peor. Entonces, lo que sucede es que coloco en la cubeta de reacción un reactivo que se llama cloruro de bencetonio, que de alguna manera, cuando detecta proteínas, hace precipitar a todos los enlaces peptídicos y genera también una turbidez. Y también acá tenemos que tener en cuenta que si la orina ya es turbia, yo la tengo que centrifugar. O sea, siempre vamos a centrifugar una orina cuando vamos a hacer cualquiera de estas dos técnicas, porque ambas técnicas son por métodos por turbidimetría, ¿tá? Miden turbidez. Entonces no está bueno agregarle a la propia reacción la turbidez de la orina. Por eso es que se centrifuga. ¿Tá? Quiero ver si me olvidé de algo, creo que no. Bien, después también hemos aprendido que hay diferentes síndromes, nefrítico, nefrótico, y muchas veces nos genera duda cuál es uno y cuál es otro. Vamos a entrar ahora a definir qué es un síndrome. Un síndrome
son síntomas y signos, ¿tá? Que están juntos, que a mí me evocan, por ejemplo, algún tipo de enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Si un paciente viene con ardor para el orinar, siente todo el tiempo que tiene ganas de ir al baño, pero cuando va al baño hace muy poquito, ¿tá? Eso me está relatando un síndrome urinario bajo. El paciente me relata síntomas y signos que yo lo catalogo como síndrome urinario bajo, que es igual a una infección urinaria. Entonces, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico son un conjunto de síntomas y signos que tiene el paciente que yo lo puedo clasificar como síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay enfermedades que me generan un síndrome nefrótico y un agujero más grande en el riñón, y hay enfermedades que me generan un nefrítico donde el agujero del riñón quizá no es tan grande. Entonces, ¿cómo diferencio uno de otro? Primero que nada, si yo tengo un índice proteinuria creatininuria o una orina de 24 horas, porque dijimos, en 24 horas es lo mismo que hacer el índice proteinuria creatininuria porque tiene una buena correlación. Si yo tengo un índice proteinuria creatininuria mayor a 3,5 gramos, ya digo que estoy enfrente a un síndrome nefrótico. A su vez, el síndrome nefrótico se caracteriza por hipoalbuminemia. Y es lógico, porque si yo tengo esta cantidad tremenda de proteínas, pierdo albúmina. Y si mido la albúmina en la sangre, tengo hipoalbuminemia. El paciente me dice que tiene edemas. Lógico. ¿Por qué el paciente tiene edemas? Porque dijimos en su momento que las proteínas eran los principales determinantes de la presión oncótica. ¿Tá? Entonces, es lógico pensar que tenga edemas. Proteinuria intensa. Primero que nada, la voy a medir y el paciente probablemente me diga que tenga una orina muy, pero muy espumosa. ¿Tá? Entonces ustedes ven que el paciente me relata síntomas, me dice que tiene edema, hipertensión, ¿tá? Síntomas, y yo veo signos, ¿tá? Porque el edema, además de que me lo cuente, yo lo veo. Entonces son síntomas y signos que a mí me evocan a decir que estoy frente a un síndrome nefrótico. Lo confirmo aún más si tengo este gramos, esto mayor a 3,5 gramos 24 horas. Por otro lado, cuando el paciente viene y me dice que, y mido, que tiene menor a 3,5 gramos 24 horas, y a su vez me dice que fue al baño y hace pichí con un poco de sangre. Tiene también ahí escaso, que es muy difícil que los pacientes digan, ¿no? Escasa espuma, pero bueno, te pueden referir espuma. Y después en el microscopio yo logro ver en el sedimento urinario glóbulos rojos dismórficos, que son glóbulos rojos como si tuvieran chichones, digamos, y cilindros hemáticos, yo estoy habilitado a decir que estoy frente a un síndrome nefrítico. Ahora, cuando uno define si estoy entre un nefrótico o un nefrítico, las enfermedades que pienso son distintas. Entonces, esto acá de hematíes dismórficos o cilindros hemáticos, los vamos a ver cuando veamos orina, que tengo fotitos para poder complementar este teórico. Entonces, vamos a hablar cuáles son las enfermedades que causan síndrome nefrótico, porque ustedes imagínense, están validando en el laboratorio y ven una proteinuria de esta entidad. A su vez, leen la historia clínica y ven que el paciente tiene edema e hipertensión. A su vez, tienen un perfil hepático donde ven hipoalbuminemia. Todo esto, todo esto, ustedes pueden pensar, bueno, estoy frente a un paciente que está nefrótico. Ahora, ¿qué causas de síndrome nefrótico hay? Están lo que se llaman glomerulopatías primarias y secundarias, es decir, enfermedades que me afectan el glomérulo, que en definitiva es donde está el problema, porque 3,5 gramos de gramos de proteína en 24 horas es un disparate. Las glomerulopatías secundarias son aquellas enfermedades que el riñón sufre colateralmente, es decir, hay algo sistémico y el riñón pobre sufre porque todos están sufriendo y el riñón es como un daño colateral. ¿Qué pasa en la diabetes? La diabetes afecta a todos los lípidos, las proteínas y también el riñón, pero es secundario porque no es solo el riñón, la diabetes no afecta solo el riñón. O puede ser que tenga también, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, donde se ha visto que estas enfermedades autoinmunes tienen un impacto directo en lo que es el glomérulo. Pero estas son enfermedades sistémicas, es decir, están en todo el cuerpo, no es que son específicas del riñón. Esos son glomerulopatías secundarias. Entonces, si ustedes tienen por ejemplo, insisto con esto, están validando resultados y ven las características de los resultados y es un paciente diabético, ustedes pueden decir, bueno, la verdad que capaz que nunca se controló su diabetes, era un paciente con pocos controles,
se puede explicar. Pero, por ejemplo, si el paciente no es diabético y no tiene una enfermedad autoinmune, se puede explicar porque puede tener alguna glomerulopatía primaria. ¿Tá? Son aquellas enfermedades donde el único que sufre es el riñón. ¿Tá? Donde están específicamente abocadas a donde al glomérulo. Y hay glomerulopatías que se llaman de lesiones mínimas, hay glomerulopatías que se llaman focal y segmentaria o segmentaria y focal, y hay glomerulopatías que se llaman membranosa, nefropatía membranosa. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá me inventé una mnemoteña que es un poco chota, pero bueno, a mí me sirve por si me preguntaban, bueno, ¿cuáles son las glomerulopatías primarias que cursan con síndrome nefrótico? Bueno, me acuerdo de foca mimosa, focal y segmentaria, mi de cambios mínimos y osa de membranosa. Después acá ustedes pueden leer la fisiopatología de cada una de ellas, me parece que excede para nuestro curso, pero bueno, está interesante cuando uno está validando y está frente a alguien nefrótico, ¿tá? Puede empezar a buscar estas causas haciendo el ejercicio mental de hacer estas causas de qué puede tener el paciente. Por otro lado, cuando estamos frente a un paciente que tiene valores en la orina de síndrome nefrítico, o sea, menor a 3,5 gramos 24 horas, podemos presuponer que estamos frente a un síndrome nefrítico porque a su vez tiene una orina donde vemos glóbulos rojos, vemos cilindros, o sea, después se los voy a mostrar porque si no voy a spoilear toda esa clase. Cilindros eritrocitarios, vemos proteinuria leve, pero no llega a 3,5, ¿tá? Hematíes dismórficos, o sea, cuando uno ve todo esto dice, bueno, estoy frente a un síndrome nefrítico. La joda es qué enfermedades dan síndrome nefrítico. Bueno, lo que más pasa y siempre nos ponen en los exámenes es un paciente joven, o no, pero bueno, relativamente joven siempre, donde tuvo quizás una faringitis por estrepto del grupo B, por el Epiógenes, que evolucionó y se curó el paciente, pero 2 semanas después viene y consulta porque justamente se da cuenta de que hace pichi con sangre, tiene ahí una espuma en la orina que nos refleja algo de proteinuria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es un síndrome nefrítico por una enfermedad postestreptocóxica. ¿Qué sucede? Se curó la enfermedad de la faringitis, pero quedaron inmunocomplejos ahí a la vuelta y todos estos inmunocomplejos fueron a parar al glomérulo. En el glomérulo generan dos cosas. Primero que nada, un taponamiento del glomérulo que hace que filtre menos y a su vez va todo el sistema inmunológico ahí, porque el complemento es como un gatillo para que el sistema inmunológico vaya a actuar. Entonces rompe todo lo que tiene que ver con el glomérulo. Por eso la hematuria, por eso los cilindros eritrocíticos. ¿Ah? Entonces, cuando uno empieza a verlo con casos y ver cómo el paciente viene y consulta, uno empieza a entender por qué uno voy a encontrar principalmente glóbulos rojos y el otro no tanto. ¿Tá? Acá es más que nada una exacerbación del sistema inmune que va a ir a atacar a los inmunocomplejos para sacarlos de la circulación que están depositados en el glomérulo que, bueno, que quedaron ahí. Acá les dejo para que ustedes lean, le pongan pausa y vean un versus, nefrótico versus nefrítico, de los libros de donde son sacados, porque bueno, si bien los dos dicen lo mismo, hay alguno que agrega algunas otras cuestiones. Y acá el tema de fisiopatología, ¿por qué tiene edemas? ¿Por qué tiene hiperlipemia? ¿Por qué tiene riesgo trombótico? ¿Tá? Es bastante interesante entender por qué el paciente con nefrótico tiene riesgo, por ejemplo, riesgo trombótico. Está bastante interesante cómo se da la fisiopatología, así que se las dejo para que la puedan leer después tranquilos. Entonces, bueno, les traigo un caso para poder discutirlo y ya lo vamos mezclando con algún otro caso cuando vimos diabetes. Acá les traigo 65 años, que es jubilado, viviendo en residencial. Diabético, hipertenso, dislipémico, consulta por náuseas y vómitos, sabor metálico en la boca. Vamos a ver que después, cuando alguien tiene una enfermedad renal crónica, lo vamos a ver en otro teórico, sobre todo de urea, cuando alguien tiene una enfermedad renal crónica y no se puede metabolizar el amonio, porque también capaz que tiene una hepatopatía, el amonio cuando se desdobla genera un sabor metálico en la boca. Entonces nos tiene que poner en la pista de que algo en el riñón anda mal. Y malestar. Los familiares refieren que han encontrado desorientado y confuso. En lo psiconeuromuscular, paciente confuso, lengua y mucosa secas, pliegue hipoelástico, dolor ahí en la palpación del epigastrio, pulsos débiles, 90-60 de PA, entonces al borde,
un cardiovascular de 120, ¿no? Tratando de compensar algo, y una frecuencia respiratoria de 25. Se le saca sangre y ¿qué tenemos? Una glicemia elevada, unos cuerpos cetónicos positivos y una CREA de 4,5, con un filtrado calculado de 14,8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero que nada, podemos decir que estamos frente a una insuficiencia renal aguda. No conocemos su creatininemia basal, pero yo les digo que anda alrededor de, por ejemplo, 1,20. Entonces, de 1,20 a 4,5, claramente hay más de 0,3. Es más, ya entra en un estadio 3 de esta clasificación porque ya es mayor a 4. Entonces, cuando uno ve esto, lo que empieza a interpretar es, bueno, tengo una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque tengo cuerpo cetónico positivo, la glicemia que tiene una hiperglicemia, que esto me aumenta la osmolaridad, y a su vez tengo una acidosis metabólica porque está dado por el déficit de bicarbonato. ¿Qué sucede? A su vez, vemos que tiene vómitos. A su vez, vemos que tiene diarrea el paciente. No, solo vómitos. ¿Qué aprendimos? Que los vómitos, ¿qué pierde uno con los vómitos? Pierde líquido. ¿Tá? Pierde líquido, pierde electrolitos. Entonces, podemos decir que esta ira prerrenal, perdón, esta ira es prerrenal porque está deshidratado, tiene vómitos. ¿Cómo lo vemos? El pliegue hipoelástico, la PA disminuida, pulsos débiles, o sea, no tiene la volemia bien este hombre, por ende yo veo signos de deshidratación. Y a su vez, cuando vimos diabetes, dijimos que el paciente por la orina pierde mucha glucosa, que es osmóticamente activa. Entonces, atrás de la glucosa va la molécula de agua también. Entonces, el paciente está totalmente deshidratado. ¿Cómo hago yo para corregir esta ira prerrenal? Rehidratamos. ¿Tá? Cuando rehidratamos, se le saca sangre de vuelta al paciente a las 24 horas y tiene una CREA de 1,5, ¿tá? Claramente cerca de su basal, pero no es de 4, claramente. Una glicemia que está ahí a punto de ser corregida, cuerpos cetónicos negativos, y por alguna eventualidad se le decide hacer una tomografía de abdomen y se ve que es monorreno. Entonces acá tenemos un problema porque tenemos un enfermo renal crónico con una ira metida. ¿Tá? Esto en realidad se los traigo para que vean que las dos entidades pueden coexistir tranquilamente, o sea, no son, ninguna excluye a la otra. En este caso es enfermo renal crónico por definición, porque es un monorreno, pero también los enfermos renales crónicos pueden tener una agudización de su enfermedad y generarles una ira. Entonces, este caso en realidad es un poco rebuscado, pero el objetivo y lo que yo quiero que ustedes se lleven es que las dos enfermedades pueden coexistir y que una no excluye a la otra, como se los acabo de mostrar en este caso. Después, el paciente que se enfermo renal crónico, nosotros los queremos estadificar. Entonces dijimos, bueno, para estadificarlo preciso las 5, el filtrado glomerular y preciso la albuminuria creatininuria. Que si no tengo albúmina creatininuria, utilizo proteinuria creatininuria. ¿Se acuerdan? Con lo que les escribí acá arriba en las diapos anteriores. Entonces se obtiene una CREA de 1,4 con un filtrado de 60. Un filtrado de 60 más o menos caemos acá. Y una albúmina CREA de 40. Entonces albúmina CREA de 40 entramos acá, en este cuadrícula, que, bueno, está mucho mejor que el paciente que discutimos anteriormente que había caído por acá. Entonces, estar en esto amarillo, claramente me disminuye la mortalidad comparado a si estoy acá, tengo más chance de que algún trasplante renal me responda. Tengo como más chance básicamente de vivir más. ¿Tá? Y acá lo único que les traigo ya para ir terminando, esto no lo vamos a leer porque sería muy aburrido y ya llevamos un montón de horas hablando. Acá les traigo cómo con palabras uno puede darse cuenta y ponerse en la pista de frente a qué, cuando estamos hablando de una ira, si puede ser prerrenal, renal o posrenal. Siempre cuando estamos frente a algo prerrenal, nos van a poner o la palabra deshidratación o gastroenteritis o vómitos, ¿tá? Cosa de que uno ponga en la pista de que el riñón está sufriendo porque justamente no le llega líquido. Cuando vemos, por ejemplo, una historia donde aparece tomografía computada, que aparece contraste, o aparece, no sé, un paciente que tuvo un aplastamiento, se lo llevó puesto un auto y rompió músculo, donde
se libera mioglobina. ¿Tá? Todas esas palabras nos ponen en la pista de que puede ser algo renal. ¿Se acuerdan que el contraste era algo tóxico, exógeno, y la mioglobina era algo tóxico, pero endógeno? Y después, por ejemplo, donde nos pongan en la pista de una hiperplasia prostática benigna. O, por ejemplo, por ecografía se dieron cuenta de que tenía un tumor donde desembocan, no sé, los uréteres, por ejemplo. Cosas que están posrenales nos ponen en la pista, valga la redundancia, de que la ira que estamos visualizando puede ser algo posrenal. Así que bueno, nada, después lo leen tranquilos, lo analizan y de última me lo dejan ahí en algún comentario o bueno, eventualmente me mandan un mail, un mensaje, lo que ustedes quieran y lo discutimos. Así que bueno, nada, un teórico largo, pero me parece súper necesario. Aparte de función renal es algo precioso que nosotros en el laboratorio vemos todos los días. Y bueno, tenemos que saber qué es, para qué sirve, dónde está y cómo lo mido. Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima. Saludos para todos. Chau, chau.